Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Iko Xai, 1. O si no hay Iko, hoy descubrí a una chica muy guapa. Un hombre de unos 30 años regresó a casa, se quitó el abrigo y gritó emocionado hacia la habitación interior. Tío Lolicón, ¿corrompiste a otro hoy? Iko estaba jugando Tetris en su teléfono en la sala de estar y respondió sin levantar la vista. No soy un lolicón. Y no he corrompido a nadie. Descubrir chicos y chicas con talento es mi trabajo. Además, es una joya en bruto. Con un poco de refinamiento, sin duda se convertirá en un tesoro excepcional. El hombre replicó en voz alta, se acercó a Iko y le dio un golpecito en la cabeza. Muestra algo de respeto por tu tío. Entonces, ¿cuántos años tiene este? 12 años, realmente no soy un lolicón. Disculpe, una agradable voz de niña vino desde afuera. Iko dejó su teléfono y miró al hombre frente a él, su tío, Saito Ichigo. Aunque de hecho era el presidente de la compañía de producción Strawberry, Ichigo normalmente no llevaba gente a casa. Solo los llevaba a la empresa para firmar contratos. Esta vez fue claramente diferente, por lo que Iko lo miró con una mirada que se le daría a una basura, enunciando cada palabra. Incluso la trajiste a casa. Iko, es una niña de un orfanato, no es lo que estás pensando. Continuó explicando Ichigo, pero se quedó sin palabras, sin saber por dónde empezar. Aunque soy una niña de un orfanato, eso es cierto, pero el presidente uno de repente se me acercó y me dijo que si lo seguía, mi futuro sería brillante, se escuchó la voz entrecortada de la niña. Escoria. La mirada de Iko hacia el hombre se endureció con disgusto. Salió del juego en su teléfono, preparándose para marcar un número. ¡Ay! No me hagas esto. Ichigo miró a la chica con expresión de impotencia. Si no te explicas, perderás a tu tutor. Presidente, aún no se ha convertido en mi tutor. Una chica de pelo largo, con una chaqueta ligera, pantalones casuales y sombrero, entró en la sala sonriendo. Entonces vio a un chico de su edad sentado allí y le explicó. Me pareció muy interesante la conversación de hace un momento, así que seguí la corriente. No pretendía perturbar la armonía familiar. Ya lo sé. Aunque hiciera un movimiento, no lo traería aquí. Iko le respondió a la chica y la miró. ¿No serías su persona privada, eres la ídolo que quiere cultivar? Al principio, quiso bromear, pero al recordar la información de sus palabras, se detuvo y preguntó. No me subestimes. Rugió Ichigo, entendiendo lo que Iko estaba a punto de decir. Bueno, aunque el presidente dijo que quería cultivarme para convertirme en una ídolo, también dijo que quería que mi nombre apareciera en el registro familiar del presidente. La chica explicó los hechos con una sonrisa. Iko marcó un número determinado. No es lo que piensas. Es porque las actividades de idol requieren un tutor, y es un inconveniente para ella estar en el orfanato, por eso quiero ser su tutor legal. Explicó Ichigo rápidamente, y luego miró a la chica con una mirada suplicante. ¡Ay, deja de jugar! Hola. ¿Es la tía Miyako? Iko esperó a que Ichigo viera que su teléfono ya había marcado, luego colgó inmediatamente y continuó fingiendo estar en el teléfono. Ichigo mostró una expresión de se acabó y se desplomó en el sofá. Presidente, lo siento mucho. La chica vio la tensión y explicó rápidamente. El presidente no tenía intención de insinuarme nada. Simplemente me invitó a comer y conversó largamente conmigo, invitándome a convertirme en ídolo, eso es todo. Ya lo sé. Iko asintió, colocó la pantalla de su teléfono frente a la chica para que la viera, fingió recibir confirmación y preguntó. Tía Miyako, ¿qué delicias hay esta noche? Nunca tuvo la intención de exponer a Ichigo desde el principio. Solo estaba tratando de asustarlo. La niña vio que el teléfono no marcaba, se sintió aliviada y su sonrisa se hizo aún más brillante. Ichigo se sintió un poco aliviado de que Iko no lo hubiera expuesto, asumiendo que Iko no exageraría las cosas con su esposa. ¿Comer eso otra vez? Pero quiero pollo frito. Iko dijo en un tono malcriado. Tía Miyako, tengo una noticia explosiva sobre el tío. Me pregunto si puedo cambiarla por un poco de pollo frito. ¿Puedes? Creo que es mejor dejar que la persona involucrada lo diga, dijo, entregándole el teléfono a la chica y luego le hizo un gesto para que se sentara. ¿Por dónde empiezo? La chica tomó el teléfono y fingió recordar algo. Al ver que Iko la invitaba a sentarse, dudó un momento y se sentó a su lado. Ichigo presionó sus palmas juntas en un gesto de súplica, rogándole constantemente a la chica que no se burlara de él en ese momento.
Qué lástima que solo haya un teléfono. Iko observó la escena con interés y suspiró, insinuando. Puedes terminar la llamada también, ¿sabes? Tía Miyako. ¿Puedo llamarte así? Dijo la niña con expresión humilde. Ichigo observó con entusiasmo a Osinoai. Tía Miyako, el presidente finalmente no pudo resistirse a intentar conquistar a una chica de la compañía. Ai soltó una bomba de repente. Ichigo sintió profundamente que la situación estaba perdida y que pronto se enfrentaría a una tormenta. Con la mirada vacía, se desplomó en el sofá. Al ver a Ichigo en ese estado, Ai sintió que era hora de terminar con esto. Tomó el teléfono, lo puso frente a él y encendió la pantalla. Iko. Ichigo inmediatamente se dio cuenta de que lo habían engañado y rugió. Iko rápidamente le arrebató el teléfono a la niña y dijo con sarcasmo. ¿Acaso la magnanimidad de un adulto es solo esto? Y deberías agradecer que la tía Miyako no sepa nada. Tarde o temprano te matarán a golpes por actuar así. Ichigo solo pudo sentarse en el sofá y enfurruñarse al oír esto. No, tengo buen juicio. Iko respondió, luego se volvió hacia la chica y dijo. Solo una breve introducción. Mi nombre es Saito Iko, sobrino de Saito Ichigo. Él es mi tío. Como él y yo compartimos el mismo apellido, para distinguirnos, puedes llamarme simplemente por mi nombre. Llamarte directamente por tu nombre es ir demasiado rápido, ¿no? Te llamaré simplemente Saito-kun. En cuanto a tu tío, lo llamaré presidente. La chica, naturalmente, usó el apellido del chico, y luego pensó que sería mejor presentarse de nuevo. Mi nombre es Osinoai, un niño que creció en un orfanato. Hoy me uno a Strawberry Production para convertirme en un ídolo. Osinoai. ¿Producción de fresa? ¿Entretenimiento de fresa? ¿No es ese el personaje del anime llamado Oshinoko? Ídolo, Osinoai. Los recuerdos de Iko, ocultos en lo profundo de su conciencia, coincidían con los de la chica que tenía delante. Comentario 1. Votar capítulo 2. Iko Xai, 2. Regalo. Detectar host adecuado, sistema de enlace. ¿Sistema? ¿Tan de repente? Bueno, da igual. Atar. El enlace del sistema fue exitoso. Después de que Iko obtuvo el sistema, lo operó mentalmente para comprender sus funciones. Era un sistema de entrenamiento de celebridades con un solo espacio. El objetivo podía ganar puntos de popularidad mediante actuaciones. Estos puntos podían usarse para comprar artículos en la tienda del sistema o para participar en un sorteo. Como aún no se había producido ninguna vinculación, no podía ver los artículos vendidos en la tienda. ¿Entrenando a una celebridad, eh? Iko miró a Ai que estaba frente a él. Cuando se enteró de que el nombre de su tío era Saito Ichigo, el único pensamiento que cruzó por su mente fue lo similar que sonaba a Ichigo Kurosaki de Bleach. Después de todo, la breve introducción y la trama del anime no incluían ningún punto clave que le obligara a recordar el nombre. Siempre se referían a él como presidente. Y en Tokio, cualquier empresa podría tener un presidente. Así que, hasta ahora, Iko había vivido una vida normal. La razón por la que no la reconoció inmediatamente fue porque Ai en ese momento estaba muy lejos de ser la ídolo brillante en la que se convertiría en el escenario. Crecí en un orfanato. Yo ya provenía de una familia monoparental. Mi madre fue arrestada por robo cuando yo era pequeña, y luego me internaron en un orfanato. Pero incluso después de que pasó la fecha de liberación de mi madre, ella nunca vino a recogerme. Pero eso también está bien. Es mucho mejor quedarse en el orfanato que ser recogido, golpeado y maltratado en casa. Que yo recuerde, nunca he amado a nadie ni he sido amado por nadie. Iko de repente recordó las palabras de Ai del anime. Entonces recordó cómo, más tarde, justo cuando ella decidió amar a sus hijos, estaba a punto de alcanzar la cima de su carrera y planeaba vivir feliz con ellos, fue asesinada a puñaladas por un fanático extremista. El pensamiento reavivó su ira. Usa la ranura. Objetivo. Osinoai. Iko sentía que le faltaba criterio con las personas, y con el persistente arrepentimiento por el destino de Ai, proveniente de los recuerdos de su vida pasada, decidió usar la ranura del sistema. Como no puedo dejarlo ir, reescribiré su destino. Uso exitoso de la ranura. Paquete de regalo para novatos recibido. Utilice el paquete de regalo para novatos. Has obtenido conocimientos básicos de teoría musical. Has obtenido el aura de entrenador de ídolos. Has obtenido un glow stick, de color. Has obtenido 10 millones de yenes. Has obtenido una botella de poción de resistencia. Has obtenido 2 talismanes de paz. Saito-kun. ¿Qué pasa? La voz de Ai hizo retroceder a Iko. Simplemente pensé que era una coincidencia.
Iko enmascaró su sorpresa al recibir el sistema y la tristeza persistente al recordar su arrepentimiento no resuelto, luego sonrió y cambió de tema. ¿Qué coincidencia? Ai siguió su ejemplo y preguntó. ¿No fue ayer sábado? Iko mintió. Fui a un templo cercano a jugar, con la esperanza de conseguir una tirada de la fortuna para el éxito académico. Pero la persona que interpretaba las tiradas insistió en dármela. Sacó el talismán de paz que acababa de recibir del sistema y dijo con seriedad. También dijeron que si no le daba este talismán a una chica de mi edad que conocí en casa mañana, sucedería algo aterrador. ¿Es falso? Ai observó con recelo el amuleto de papel amarillo doblado que colgaba de un cordón rojo en la mano de Iko, y luego miró a la presidenta a su lado. ¿Por qué dices esto ahora? El presidente, al oír la conversación, se incorporó de inmediato. Yo también espero que sea falso. Iko se encogió de hombros. Si no la hubieras traído a casa, habría pensado que era un fraude. El presidente se puso serio y le aconsejó a Ai. Es mejor creerlo que no. Además, incluso predijeron que vendrías aquí, así que acéptalo. Esto es demasiado increíble, ¿verdad? Ai aún no lo aceptó de inmediato. Iko desdobló el talismán de la paz, abriendo completamente la tira de papel. Dejó que Ai y el presidente vieran los complejos caracteres tradicionales dibujados en el papel. ¿Por qué me darías un talismán de paz para evitar el desastre? ¿No fuiste tú? Ai recordó algunas historias sobre encontrar chivos expiatorios y volvió a preguntar. Es muy difícil simplemente darle un talismán. Su guardia está demasiado alta, ¿no es así? Aunque Iko sabía que su mentira improvisada tenía grandes lagunas, su reacción todavía parecía un poco exagerada. Abrió el navegador de su teléfono y se lo entregó. Búscalo y sabrás qué tipo de amuleto es este. No reconozco a este personaje, respondió Ai sin rodeos. ¿Sabes cómo escribir un encantamiento para un talismán de paz, no? Iko se sintió completamente exasperado y luego agregó. El mundo real se trata de ciencia. ¿Cómo podría haber poderes no científicos? Pero tu explicación es aún menos científica. Ai tomó el teléfono y comparó los símbolos de la pantalla con los del talismán. ¿Elegí el método equivocado? Iko la observó mientras buscaba diligentemente, ya dudando de su ingeniosa idea de hacía un momento. ¿O sería menos sospechoso si simplemente se lo diera como regalo? Intentó ponerse en el lugar de alguien que nunca había sido amado. Si nunca hubiera recibido amor de nadie, y de repente un extraño me hiciera un regalo, ¿no pensaría que tenía algún motivo oculto? Iko concluyó inmediatamente. Incluso si le diera un regalo, ella seguiría sospechando, solo que un poco menos que ahora. ¿No vas a buscar cosas y contárselo a Miyako-san mientras tanto? Iko miró al presidente, que aún estaba cerca. Ah, vale, haré una llamada. Ichigo sacó su teléfono y entró en la habitación. Iko aprovechó el momento libre para volver a revisar los artículos que había obtenido. Conocimientos de teoría musical elemental. Obtenga los conocimientos correspondientes después de su uso. Aura de entrenador de ídolos. Cuando el objetivo atado esté cerca de ti, su capacidad de aprendizaje mejorará enormemente. Barra luminosa, de color. Una barra luminosa de color especialmente diseñada. Al usarla para animar al público, la persona en el escenario seguramente la mirará una vez. Poción de resistencia. Restaura rápidamente la resistencia después de beberla. Talismán de paz. Resuelve una calamidad. Como había recibido 2 talismanes de paz, Iko le dio uno de ellos a Ai. No sabía el alcance total de la capacidad del talismán, tal vez incluso podría salvarle la vida. Utilice el conocimiento de la teoría musical. Uso exitoso. Un aluvión de recuerdos inundó su mente y de repente Iko sintió que entendía la música mucho más claramente. Realmente es un talismán de paz, pero, ¿está bien? Ai confirmó su autenticidad y preguntó nuevamente. Al ver su duda, Iko sacó el segundo talismán. Tengo otro. No te daré el mío. Ah, ya veo. Entonces puedo aceptarlo con tranquilidad. Ai aceptó el talismán y miró a Iko con una leve sonrisa. Es la primera vez que alguien me regala algo, aunque solo sea un talismán de paz. Esto no es un regalo de mi parte para ti. Iko se sintió avergonzado bajo su mirada y respondió torpemente. ¿Eh? ¿De verdad que no? Ai miró al tímido Saito Iko con una sonrisa juguetona. Realmente espero que nunca haya que usarlo, dijo Iko suavemente. Comentario 1. Votar capítulo 3. Iko Xi, 3. Derechos de gestión. Iko-kun. Ai de repente llamó a Iko por su nombre. Iko se quedó perplejo ante la repentina llamada de la joven.
¿No dijiste que no querías llamarme por mi nombre? Es la primera vez que alguien se preocupa por mi seguridad. No está mal sentirse cuidado, respondió Ai con evasivas, jugueteando con un mechón de su largo cabello. Sin duda me llevaré el talismán de la paz. No tengo nada que darte a cambio ahora mismo, reflexionó Ai, mientras enrollaba un mechón de cabello en su dedo índice. Simplemente acéptalo. Iko hizo un gesto con la mano, rechazando la idea de la chica de darle un regalo a cambio. No había tenido la intención de que el talismán de la paz fuera un regalo, desde el principio. ¿Cómo es que de repente se volvieron tan cercanos? Ichigo regresó de su llamada, al ver que la tensión entre ambos se transformaba en calma, y se sintió aliviado. Miyako ha sido informada. Ai, vamos al orfanato donde creciste para completar los trámites de entrega. Yo también quiero verlo. Iko levantó la mano, queriendo que Ichigo lo llevara. ¿Qué hay para ver en un orfanato? Preguntó Ai, desconcertado. No es que haya nada especial que ver en un orfanato, pero como es el lugar donde creció Ai, quiero verlo, dijo Iko con seriedad. ¿De qué demonios hablaron ustedes dos? Ichigo se rascó la cabeza, mirando a Ai esperando su opinión. Ai asintió, dándole permiso. Al ver que no se negaba, Ichigo reunió la información y los materiales necesarios y los llevó al orfanato. Ichigo se sentó en el asiento del conductor, Iko se sentó en el asiento del pasajero delantero para evitar situaciones incómodas y Ai se sentó en la parte trasera. Después de decirle a Ichigo el nombre del orfanato, Ai se quedó en silencio, mirando por la ventana. El coche siguió avanzando por la carretera. No me equivoqué, ¿verdad? Ichigo miró al frente y bromeó con indiferencia. Ai tiene potencial para ser una absoluta C. Ni siquiera ha debutado, y parece que ya te ha conquistado, chaval. Dijo Iko con tono superficial. Ai ya me ha cautivado. No puedes aprovecharte de tu cercanía. Si se descubre que una idol tiene una relación, todo se acabará, advirtió Ichigo a Iko, quien parecía superficial, pero también serio. ¿No estaría bien siempre y cuando lo mantengamos en secreto? Iko replicó. Para ti, los ídolos son mercancías. Mientras puedan tejer hermosas mentiras para hacer que los fans gasten, incluso si actúan en contra de la imagen de un ídolo, ¿no haces todo lo posible para ayudarlos a ocultarlo? No lo digas tan fríamente. No es que me guste el dinero. Es porque mi sueño es representar a ídolos que puedan actuar en el Dome. ¿El sueño del presidente es que los ídolos que logre representar en el domo? Preguntó Ai con voz perpleja. Sí, lo lleva pensando mucho tiempo. Por desgracia, después de tantos años, sigue siendo una empresa pequeña, sin ninguna posibilidad, respondió Iko. ¿Cómo se puede entregar el objetivo atado a otros para su entrenamiento? Asegurar los derechos de gestión de Osinoai. Apenas terminó de hablar cuando apareció una misión desde el sistema. ¿No es que he visto potencial en Ai? Murmuró Ichigo en voz baja. Si me preguntas, mejor déjame a Ai para que lo gestione. Las posibilidades de éxito serían mayores que contigo, dijo Iko en tono de broma. Estaba tratando de obtener los derechos de gestión y capacitación de Ai. ¿Pero qué sabes tú de las idols? Y solo tienes 12 años. Los asuntos profesionales deberían dejarse en manos de profesionales. Aunque digo que me encargaré de ellos, dejo a los niños en manos de profesionales para que los entrenen. Ichigo se negó sin pensarlo. Precisamente por gente como tú, esta siempre ha sido una empresa pequeña. Si pudieran gestionar ídolos tan populares, no trabajarían por salarios tan bajos ni se dignarían a quedarse en una empresa pequeña. Iko destrozó sin piedad la fantasía de Ichigo y continuó diciendo. Durante todos estos años, ni siquiera han logrado debutar con un solo ídolo de primer nivel. Mocoso. Hoy eres demasiado agresivo. Ichigo quiso refutar sus palabras, pero no tenía pruebas concretas, así que solo pudo decir a regañadientes. No es que no haya buenas bases y... ¿Hablas de SSR que pueden convertirse en ídolos súper populares con solo un entrenamiento básico? Iko volvió a exponer sus pensamientos. ¿Qué sabes tú, niño? Hablas con exageración aunque no sabes nada. Ichigo se enfureció al instante e intentó reprimir a Iko mencionando su edad. Iko continuó con calma. ¿Sabes por qué obtengo una puntuación perfecta de 100 en cada examen? Ichigo dijo con desdén. Es solo una puntuación perfecta en la escuela primaria, ¿de qué hay que presumir? ¿Cómo puedes decir eso con tanto desdén cuando tú mismo nunca has obtenido una puntuación perfecta? Iko continuó exponiéndolo. Incluso con la suma y resta más simples, nunca te vi obtener una puntuación perfecta en la escuela primaria. ¿Cómo lo sabes? Ichigo se sintió avergonzado. Acabo de hacer una pequeña investigación.
Si no supiera tus notas, podría haberme engañado. Esto es una invasión a la privacidad. Ichigo sintió que su autoridad se desvanecía. ¿De verdad quieres luchar tanto por los derechos de gestión de AI? Pero no voy a aceptar. No puedo permitir que la arruines. Aunque los secretos de Ichigo fueron expuestos, él todavía se negó firmemente. Al principio solo quería ser una persona común y corriente, pero decidí poner las cartas sobre la mesa. Se acabó fingir. Iko dijo con impotencia y en un tono de total revelación. Originalmente no quería hacer esto. Ay, ¿sabes cuánto cobran los ídolos? No lo sé. El presidente dijo hoy de repente que tengo potencial para ser una ídolo. Ai admitió que no lo tenía claro. Generalmente, los ídolos tienen los salarios más bajos de toda la industria. Los ídolos debutantes pueden no ganar ni 200.000 yenes. Iko no minimizó esta cifra deliberadamente. 200.000 yenes es mucho. Susurró Ichigo, pero no se atrevió a hablar en voz alta, temiendo que su sobrino armara un escándalo. Suena como mucho, ¿verdad? Iko ignoró a Ichigo. Con los años, Ichigo le había enseñado la situación salarial real de las idols. Este es el salario que una idol solo puede recibir si su mercancía se vende bien. Si la mercancía no se vende, los ídolos podrían incluso tener dificultades para cubrir los gastos básicos de vida. Pero no decidí convertirme en idol para ganar dinero, respondió Ai, sin preocuparse por el salario. No había decidido convertirse en idol por dinero. Lo sé. Iko asintió, con total claridad en ese punto. Si Ai hubiera decidido convertirse en idol por esa razón, no se habría molestado tanto después de ver el anime. Así es, ¿cómo puede la gente pensar solo en el dinero? Dijo Ichigo con sarcasmo, aprovechando su ventaja. Pero hay una cosa que ambos tienen que admitir. En este mundo realista y basura, gastar más dinero te permite obtener una mejor educación, y el entrenamiento de idol no es diferente. Comentario 1. Votar capítulo 4. Iko Xai, 4. Período experimental. ¿Y qué? Ichigo miró el asiento del pasajero confundido. Conduce bien. Iko se sobresaltó al ver a Ichigo distraído en la transitada carretera y rápidamente le dijo que se concentrara. Conozco bien este camino, no te preocupes. Ichigo le dio una palmadita en el pecho para asegurarle. ¿Tengo miedo de que no conozcas el camino? Tengo miedo de tener un accidente de coche. Iko no quería que ambos preciosos talismanes de paz se agotaran hoy. He conducido durante muchos años y nunca he tenido un accidente automovilístico grave, dijo Ichigo con orgullo. ¿De qué hay que enorgullecerse? Dijo Iko con desdén. Aparte de accidentes inesperados y desafortunados, la mayoría de los accidentes de coche se pueden evitar sin luchar ni apresurarse. Siguiendo con el tema anterior, la razón por la que el salario de un ídolo es tan bajo es porque también incluye los honorarios por vestuario, y el equipo de producción comparte los honorarios por las actuaciones. Por lo tanto, si la mercancía de los ídolos no se vende, puede incluso generar deudas, obligándolos a terminar su carrera artística. Ai se sorprendió al escuchar que las actividades de idol podrían generar deudas, por lo que preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa con esas celebridades en la pantalla? En primer lugar, aunque celebridad e ídolo suenan como la misma profesión, las situaciones reales son diferentes. Iko hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Los ídolos suelen debutar en grupos de varias personas, generalmente sin mucha fama, y necesitan encontrar lugares adecuados para sus presentaciones y así construir su reputación. Atraer a los transeúntes y al público para que compren entradas para un grupo de varias personas, así es probablemente como funciona un ídolo. Por lo tanto, los ingresos por presentaciones deben distribuirse entre el personal de backstage que monta el escenario, así como entre los fotógrafos y otros. Esto también incluye los gastos de utilería, vestuario, salas, etc. Así que, aunque los ingresos totales parecen elevados, tras distribuirlos entre docenas de miembros del personal, se vuelven lamentablemente escasos. Pero las celebridades son diferentes a los ídolos. Solo quienes han alcanzado cierta fama se consideran celebridades, así que su punto de partida es diferente. Además, las actuaciones de las celebridades suelen ser en solitario. Simplemente ahorrarse el costo del vestuario y la utilería puede generarles grandes ingresos. Además, a veces el propio local organiza invitaciones especiales, lo que significa que solo ganan honorarios por apariciones, como honorarios para películas, series de televisión, programas de variedades y Iko suspiró. En resumen, ser una idol no es fácil. Lo que dices no tiene nada que ver con los ídolos, ¿verdad? Replicó Ichigo. ¿Acaso las celebridades no empiezan desde cero?
¿Quién nace con popularidad? Y los ídolos más importantes están a la par de las celebridades. De hecho, nadie empieza con una popularidad innata. Pero si hay fondos suficientes, no hay que preocuparse por elegir salas de conciertos, y las entradas pueden ser baratas, lo que permite que la popularidad se acumule rápidamente y, por lo tanto, la fama se alcance rápidamente. Iko vio que Ichigo seguía intentando discutir y continuó insistiendo. Ichigo Pro 1 es solo una pequeña empresa con recursos limitados. Así que, incluso si tú, eres un ídolo genial que no necesita mucho entrenamiento y cada actuación es un golpe de suerte, agotando las entradas rápidamente y ganando popularidad, debido a que los recursos de la empresa son limitados, una gran parte de las ganancias se las llevarían los distribuidores de CD, los fabricantes de productos, etc. Con tan pocos recursos, el dinero asignado es escaso, lo que te impide actuar en un escenario más grande. Sin la posibilidad de actuar en un escenario más grande, naturalmente es difícil lograr tu sueño. Iko pronunció esas palabras que destrozaron sus sueños con impotencia. Ya llegamos. Ichigo estacionó el auto lentamente. Pero este tema no tiene nada que ver con tu gestión de AI, ¿verdad? No, es lo mismo, por eso no podría soportar ver esta gema sin tallar arruinada por ti. Iko se encogió de hombros. Ichigo miró al joven confundido. Los tres salieron del coche, con Ai a la cabeza. Iko extendió las manos y dijo: por eso dije que ya no fingiré más. Invertí y gané 10 millones de yenes casualmente en los últimos 2 años, así que entiendes lo que quiero decir. Solo 10 millones de yenes, no es mucho. Ichigo no estaba impresionado. Sabía que, aunque su empresa era pequeña en Tokio, manejaba más de 100 millones de yenes al año. Sí, 10 millones de yenes no es mucho para ti, pero piensa en cuánto se gana con una actuación en Idol. 10 millones de yenes son suficientes para que ella acepte dejarme representarla durante medio año. Iko suspiró y rápidamente añadió. Así que también odio cómo resultaron las cosas de esta manera. Ai se giró para mirar a los dos que discutían detrás de ella, justo cuando estaba a punto de hablar. Ai, no te apresures a negarte todavía. Iko, anticipándose a ella, habló primero. Durante este periodo, no interferiré en tu vida. Solo usaré las horas extraescolares para enseñarte las habilidades y conocimientos que una idol necesita. Si no te guío adecuadamente, puedes terminar las clases cuando quieras. Estos 10 millones de yenes, una vez que aceptes, te los transferiré de inmediato. Mocoso, Ichigo, al oír esto, no intervino, simplemente le hizo un gesto con la mirada para que se retractara rápidamente de su promesa y no malgastara dinero. Si se hubiera comunicado con él de antemano, las cosas no habrían llegado a esto. No decidí ser idol por dinero. Ya que tienes tanta confianza, puedo aceptar primero el entrenamiento de Ichigo por un mes, y luego el tuyo por otro mes para comparar. Ai negó con la cabeza, reiterando su punto y ofreciendo un acuerdo. Iko no insistió y asintió. Después de que completes tu entrenamiento, te ayudaré a organizar una actuación y luego te pediré que te presentes. No hay problema. Tilde Ai aceptó la invitación. Ai, ¿qué opinas de este orfanato? Preguntó Iko de repente. Ai lo pensó un momento antes de decir. No está mal, supongo. ¿Por qué preguntas de repente? Nada, solo quería saber tu opinión. Iko pensó nuevamente en su expresión perdida durante su presentación y en su evaluación de no está mal, supongo. Sintió que Ai no tenía mucho afecto por el orfanato. Porque esa evaluación no sonaba a satisfacción. Hablando de eso, te asegurarás de que pueda asistir a la escuela con normalidad, ¿verdad? Iko pensó en esta pregunta y se giró para preguntarle a Ichigo. ¿Por qué clase de persona me tomas? Nunca quise que abandonara la escuela. Ahora apenas estoy empezando a entrenarla, y no dejarla ir a la escuela es ilegal. Ichigo dijo con cara seria. No pienses que solo porque has ganado un poco de dinero puedes faltar a la escuela. Absolutamente no. Bien, bien, bien. Iko miró a su alrededor superficialmente. No había muchos niños en el orfanato, y el cartel decorativo estaba descolorido y había perdido su color original, como si hubiera estado descuidado durante años sin nadie que lo cuidara. Parecía como si estuviera teniendo dificultades para permanecer abierto. Poco después de entrar al orfanato, vieron a una anciana con cabello blanco. Ella vio a Ai trayendo gente de regreso y saludó. Ai, has vuelto. ¿Y quién es? Director, le presento al presidente de producción de fresas. Y, señor presidente, le presento al director del orfanato. Ai sonrió al presentar a los dos participantes.
Los dos adultos intercambiaron algunas palabras amables y luego entraron en la oficina para hablar de negocios. El director le pidió a Ai que le mostrara la oficina a Iko, como invitado. Ai, en realidad no te gusta este lugar, ¿verdad? Comentario 1. Votar capítulo 5. Iko X Ai, 5. Mentiras. Ai, ¿no te gusta mucho este lugar? Iko caminó con Ai un rato y, al no ver a nadie, le preguntó. Aquí es donde crecí, ¿cómo podría no gustarme? Respondió Ai con su típica sonrisa. Eso era una mentira. Iko concluyó de inmediato que la respuesta de la chica no contenía rastro alguno de felicidad. Aunque mintiera, no había necesidad de desenmascararla. Era mejor cambiar de tema. Entonces dijo, hablando de eso, ¿ya has firmado un contrato con el presidente? Todavía no. El presidente dijo que primero necesitamos encontrar un tutor legal. Ai caminaba sin rumbo por el patio. Los niños que pasaban no la saludaron. Parecía que realmente quería desarrollar Ai. Incluso sin firmar un contrato, tenía la intención de convertirse en su tutor y mentor. Por lo que parece, Ai no sabía de las intenciones de Ichigo. O quizás, tras indagar y enterarse de que Ai era huérfana, decidió convertirse en su tutor por su belleza. ¿Un padre cariñoso? Por su respuesta, Iko sintió que había deducido la verdadera naturaleza de Ichigo. Sin embargo, en el anime, Ai se quejó de que cuando ocupó el tercer lugar en las listas de Oricon, su salario era de solo 208.000 yenes. Uno también se quejó de que, aunque la canción fue un éxito, todavía no ganó mucho dinero. Entonces Iko razonó que si Ichigo realmente trataba a Ai como su hija, ella, con solo 16 años, definitivamente recibiría dinero de bolsillo. La esposa de Ichigo incluso se quejó de que el helado favorito de Ai era caro. Entonces, Ichigo probablemente no le dio dinero extra para su bolsillo y realmente la crió como su hija. Iko no sabía si esta conclusión era correcta, pero de repente recordó a Ichigo ahogando sus penas en alcohol después de la muerte de Ai. Está claro que también tenía cierto nivel de afecto. No importa, seguro que lo descubriría más tarde. Aunque hayas decidido seguir el camino de los ídolos, es mejor aprender más, dijo Iko, inspirada al ver que Ai no hablaba con decisión. Si alguien llama o toca el timbre, mira siempre primero por la mirilla. Si es un desconocido, aunque abras la puerta para hablar, asegúrate de llevar la cadena puesta y no te acerques a la abertura, por si alguien intenta apuñalarte desde fuera. En el futuro, después de que te conviertas en un ídolo, podrías encontrarte con acosadores, así que debes tener cuidado con todo. De acuerdo, respondió Ai, poniendo las manos en la espalda, una palma agarrando la otra, y se giró para mirar a Iko, caminando hacia atrás mientras lo observaba. ¿Estás preocupado por mí? No quiero que salgas en los periódicos por culpa de un acosador. Iko, instintivamente, quiso ocultar su preocupación, pero recordando la crianza de Ai, añadió con seguridad. Sí, estoy preocupado por ti. ¿Entonces el talismán de la paz también fue solo una excusa que inventaste para dármela? Preguntó Ai de repente. ¿Fue esa excusa demasiado torpe? ¿Debería intentar disimularla y ceñirse a la historia? No importa, ya que ella se dio cuenta, más vale que lo revele todo. Sí, respondió Iko. Te preocupaste tanto por mí la primera vez que nos conocimos, que incluso me diste un talismán de paz. Parece que realmente te gustó. Ai continuó caminando hacia adelante y hacia atrás. Iko no sabía qué pensaba ni por qué le preguntaba. Le preocupaba que, si decía lo que pensaba, su distancia se acrecentara y que ni siquiera siguieran siendo amigos. Respiró hondo, ajustó el tono y dijo. Así es. Soy un cautivo del amor. Iko se sintió incómodo. Enfatizó la palabra amor, que podría interpretarse como un cautivo del amor o una confesión de amor por Ai. Se dejó cierto margen de maniobra. Ai no respondió de inmediato. Se quedó mirando el rostro de Iko un rato antes de decir lentamente. Desde que tengo memoria, crecí en una familia monoparental, y cuando estaba en casa, mi madre siempre me pegaba y maltrataba sin motivo alguno. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero mi madre fue arrestada por robo y por eso me enviaron a este orfanato. Poco después de ser enviada a la institución, me enteré de la fecha de liberación de mi madre, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces y ella nunca ha vuelto a aparecer. Incluso si había sufrido abuso en casa, aún deseaba que su madre viniera de buscarla de regreso. Iko no entendía por qué ella estaba hablando de su pasado, pero podía sentir la decepción en su tono mientras hablaba. Entonces, gracias. Ai pareció percibir las emociones de Iko, pero ya no lo miró y volvió a caminar con normalidad. No entiendo qué es el amor, ni a qué acciones se les llama amor.
Se siente bien tener a alguien que se preocupa por ti, así que no puedo cumplir tus expectativas. Quizás me enamore de ti en el futuro, pero al menos no ahora. ¡Qué inteligencia innecesaria! Al principio, Iko se sintió un poco avergonzado de que su pequeño plan fuera expuesto, pero al escuchar a la chica decir eso, sus emociones se complicaron. La muchacha acababa de abrirse a él y le contó su pasado, pero inmediatamente dijo eso. Decir que podría enamorarse en el futuro, escuchar eso ahora, lo sintió como una mentira. Iko no sintió mucha tristeza por ser rechazado de esa manera. En cambio, se volvió aún más expectante. Escenas de Ai hablando en el anime pasaron por su mente. ¿Sabes qué es un ídolo? Son seres que brillan intensamente con la magia llamada mentira. Las mentiras también son un tipo diferente de amor. Apilar mentiras sobre mentiras, no importa lo doloroso o triste que sea. Tan pronto como subo al escenario, puedo cantar felizmente. ¿Qué trabajo tan alegre es este? Ai se estaba transformando en ese ídolo deslumbrante. ¿Cómo no iba a llenarle de alegría un cambio así? Pero antes de eso, debe encontrar a ese cabrón. Comentario 1. Votar capítulo 6. Iko Xi, 6. Transferencia de escuela. Iko quería encontrar a esa maldita escoria y lidiar con él, pero no sabía por dónde empezar. En su vida anterior, solo había visto el primer episodio del anime y sabía que había una mente maestra, pero no había aprendido ninguna información sobre la mente maestra en el programa. Si no interfiriera en la trayectoria de vida de Ai, podría ser capaz de desenterrar a esa mente maestra. Pero Iko no quería utilizar un método tan arriesgado. En el anime, los hijos gemelos de Ai eran ambos reencarnadores. Uno, de la misma edad que Ai, había muerto unos años antes, y el otro acababa de morir, convirtiéndose ambos en reencarnadores el día de su nacimiento. ¿Fue demasiada coincidencia? Además, Ai también se desarrolló rápidamente después de eso. Entonces, ¿existía poder sobrenatural en este mundo? Iko reflexionó en su corazón. Cuando lo vio en su vida anterior, pensó que solo eran escenarios y no le dio mucha importancia. Pero la historia se hizo realidad, y también ganó un sistema, por lo que no era imposible que hubiera poderes sobrenaturales o incluso dioses. Desafortunadamente, el sistema no ofrecía ningún elemento relacionado con el combate. Iko había examinado brevemente los artículos que se vendían en la tienda del sistema, que eran básicamente música, obras de cine y televisión y novelas. O tal vez solo el sorteo podría dar resultados buenos. Porque tampoco había visto ninguna habilidad de tipo aura a la venta, ni ningún talismán de paz. Odio hacer sorteos. Iko se sintió molesto. En su vida anterior, su suerte con los tirones de gacha no fue terrible, pero tampoco fue suerte. Iko-kun. Ai caminó frente al aturdido Iko, con la palma abierta y moviéndose cerca de sus ojos. ¿Te sientes deprimido? No puedo ocultártelo después de todo. Realmente lo ves todo. Iko apretó la mano que se movía frente a sus ojos. Pero esto no me desanimará. No olvides la promesa que debes cumplir. Más tarde, fingiría estar haciendo preparativos y le preguntaría directamente a Ichigo cómo entrenar adecuadamente a Ai y a qué mentor enviarla para su educación. De esta manera, podría investigar la trayectoria de vida de Ai en la historia original antes de que fuera interferida y, tarde o temprano, encontraría a esa escoria. No sabía cuánto tiempo tomaría encontrarlo. Por otro lado, también tenía que encontrar una manera de saber de dónde era el Dr. Goro. La ubicación del hospital no fue mencionada en el programa. Investigar la ubicación del médico no era urgente, ya que mientras Ai cumpliera 16 años y hiciera frío, podría engañar a Ichigo con una mentira. En ese momento, Ichigo debería saber de ese hospital seguro, y entonces debería poder averiguar su ubicación gracias a él. Todavía faltaban 4 años para ese momento, y en esos 4 años Ai probablemente ya habría actuado. Para entonces, podría obtener elementos del sistema, e incluso sin poderes sobrenaturales, debería poder extraer algunos talismanes de paz. Esto garantizaría su seguridad al investigar si existían poderes sobrenaturales en este mundo en la casa del médico. Iko planeó sus próximos pasos en su mente. Oye, el papeleo está hecho. Volvamos. Después de que Ichigo y el director del orfanato terminaron los procedimientos, inmediatamente los encontraron a ambos. Ya que ambos han tenido un nuevo comienzo, ¿por qué no se cambian de escuela también? Ichigo miró a Ai, pidiéndole su opinión. Me va bien en mi escuela actual, así que no hay necesidad de transferirme, ¿verdad? Ai no quería molestar a Ichigo y se negó. Creo que es mejor que te cambies de escuela.
Esta vez, Iko no la dejó usar una mentira para rechazar la amable oferta de Ichigo, y él intervino. Una buena escuela es muy importante para los estudiantes. Aunque todos reciben una educación por ley, la cualificación de los profesores varía. Los buenos profesores pueden hacer que el aprendizaje sea interesante, mientras que los profesores sin cualificación solo dan lecciones textuales, convirtiendo el conocimiento en una canción de cuna que adormece a la gente. Ichigo escuchó la teoría de Iko y, recordando que siempre sacaba la máxima puntuación en todos los exámenes, dijo sorprendido. ¿De verdad? Así que resulta que los profesores que me enseñaron no eran lo suficientemente buenos. ¿Es eso realmente cierto? Ai estaba medio convencido. Como alguien que saca la máxima puntuación en todos los exámenes, ¿por qué iba a mentirte? Mintió Iko. No era que su escuela fuera buena, sino porque era un transmigrante, nacido con recuerdos, y el conocimiento adquirido en su vida anterior aún estaba presente en su mente. El contenido de la primaria y la secundaria era muy simple y no lo desafiaba. Entonces, dejemos que Ai reciba una buena educación en mi escuela. Al ver que los dos estaban a punto de ser persuadidos, Iko insistió y dijo. Las buenas calificaciones también te dan una ventaja en las actividades de idol. El corazón de Ichigo se conmovió de inmediato al escuchar esto, y repitió las palabras de Iko. Ai, simplemente acepta transferirte de escuela. Un nuevo entorno también te vendrá bien, ¿no? Ante su ofensiva, Ai pensó en su escuela actual, donde no tenía buenos amigos, y consideró que transferirse podría ser una buena idea. Entonces me transferiré. ¡Hurra! El ánimo de Iko se elevó cuando vio que había logrado engañar a los dos. Aunque los había engañado diciendo que la escuela era excelente, Ai, como objetivo obligado, mejoraría significativamente su capacidad de aprendizaje cuando estuviera cerca de él, por lo que en realidad no era una mentira. Ya que decidiste transferirte, ocupémonos rápidamente de ello este fin de semana para que Ai pueda ir a la escuela contigo el lunes. Entonces Ichigo volvió a conducirlos a ambos. Iko sacó su teléfono del asiento del pasajero y buscó Dr. Goro. Y un montón de resultados de búsqueda extraños aparecieron en la pantalla. De hecho, era difícil encontrar el objetivo que necesitabas investigar si solo conocías su nombre y no su apellido. Y hablando de eso, ¿cómo planeas entrenar a Ai? Preguntó Iko al presidente, recordando su nuevo objetivo. Por supuesto, la dejaré en manos de profesionales para que la entrenen. No sé cómo desarrollar una idol. Ichigo respondió casualmente mientras conducía. ¿Profesionales, dices? Cuando tengas tiempo, envíame su información de contacto. Me gustaría hablar con ellos sobre los métodos de entrenamiento de ídolos. Iko usó su declaración anterior como excusa, ocultando su verdadero motivo para buscar a esas personas. Más vale reconocer la derrota pronto. Es imposible vencer a los profesionales estudiando a toda prisa en el último minuto. Ichigo se burló de él, luego, recordando el truco que acababa de hacer su sobrino, agregó. Te enviaré la información de contacto cuando llegue a casa esta noche. Iko respondió con un luego, para evitar malentendidos, agregó. Ya sé sobre los métodos de entrenamiento de idol. Solo quiero saber el calibre de estos profesionales que conoces. No es un esfuerzo de última hora. Como tú digas. Sabrás la diferencia entre entrenadores profesionales de idols y aficionados cuando llegue el momento. A Ichigo no le importó, pues creía que Iko solo tenía un interés fugaz en involucrarse en esta industria. Al fin y al cabo, los niños sienten curiosidad por todo, quieren probarlo todo y solo tienen una pasión de 3 minutos, que no durará mucho. Pero no podía permitir que Iko actuara imprudentemente y jugara con la vida de otras personas solo porque era su sobrino. Ai confiaba en él y él no podía traicionar su confianza. Si Iko hubiera discutido con él el entrenamiento de ídolos en privado antes, habría contactado a un estudiante de medio tiempo para su sobrino. Entonces el estudiante recibiría el pago y también sabría si su sobrino tenía la capacidad de entrenar ídolos. Comentario 1. Votar capítulo 7. Iko X Ai, 7. Nuevo compañero de escritorio. Tampoco retrasó la vida de Ai, matando 2 pájaros de un tiro. Era una lástima que las cosas hubieran resultado así. Podría retrasar a Ai un mes, pero por suerte no sería por mucho tiempo. Ichigo pensó con tristeza. Iko no volvió a hablar. Usó su mente para abrir el almacén del sistema y revisar su funcionamiento. Gokuraku Houdo, incluye partituras completas de baile y canciones, precio. 10 millones de popularidad Kawaii Kunaritai, partitura de la canción, precio. 1 millón de popularidad rutina de 1000 capas, partitura de canción, precio.
1 millón de popularidad Idol, partitura de la canción, letra, edición revisada, precio. 1 millón de popularidad y son todos tan caros. Y Iko miró las canciones familiares, preguntándose cuándo podría reunir lo suficiente para comprar esos artículos. Pero si podía comprar uno de ellos y realizarlo, fácilmente podría comprar el resto después. No había prestado mucha atención a la música en su vida anterior, pero había escuchado estas pocas canciones y sabía muy bien que cualquiera de ellas podría hacer que todo el sitio web girara en torno a ella, con las versiones acumulándose. Después de ver la música que se vendía en la tienda del sistema, Iko buscó casualmente los nombres de estas canciones en su navegador. Pero no pudo encontrar ninguna canción correspondiente. Fue una lástima que hubiera sido simplemente una persona común y corriente antes de transmigrar. Solo podía reconocer una canción cuando la oía, pero no podía cantarla. El conocimiento es verdaderamente apreciado cuando es necesario. Iko se sintió muy arrepentido. Desde su renacimiento, al darse cuenta de la escasez de sus conocimientos, había estado buscando libros para leer, aprender más y llenar su escasa comprensión. La escuela a la que asistía ahí no estaba lejos del orfanato. Iko sintió que el auto se detenía, volvió en sí, salió y caminó con los dos. Ichigo vio que Iko había estado distraída, sumida en sus pensamientos. Ai y yo nos encargamos del traslado. Tú quédate en el coche y descansa. Sería aburrido estar solo en el auto. Bajaré y caminaré. Como hoy era domingo, Iko no vio ningún estudiante en el patio de recreo. Los tres seguían moviéndose juntos. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo planeaste originalmente que Ai debutara? Iko pensó que Ai aún no había recibido entrenamiento profesional y que su resistencia al baile no era suficiente para sostener una actuación manteniendo una sonrisa. Para debutar como idol, por supuesto, cuanto antes mejor. Ichigo miró a Ai. Sin embargo, considerando su condición física y su talento para el canto, debutará después de unos meses de entrenamiento. ¿Qué prisa? Ai todavía tiene que ir a la escuela y entrenar. ¿De dónde sacará tanto tiempo? Iko originalmente había pensado que entrenaría durante 1 o 2 años para mejorar su condición física y su habilidad para el canto antes de debutar. No lo entiendes. Los fans se sienten reconfortados al ver a su ídolo crecer gradualmente, y su apoyo será aún mayor. Ichigo les explicó a los dos. Los corazones de las personas son demasiado siniestros, ¿no? Iko nunca había pensado que un debut tan imperfecto también pudiera convertirse en un punto de apoyo. Claramente iba en contra del sentido común. En realidad, estás pensando demasiado. Aunque solo son unos pocos meses de entrenamiento, es suficiente para afrontar una actuación. Ichigo agregó. Y durante este periodo, también puede moderar la mentalidad del ídolo, permitiéndole acostumbrarse gradualmente a actuar en el escenario sin estar nervioso. De lo contrario, si se organiza un lugar muy grande, incluso si el entrenamiento es excelente, si ocurre un error importante en el escenario, ahí es cuando realmente se acabó. No todo el mundo puede subirse al escenario desde el principio sin sentir miedo escénico. Además, los grandes escenarios que imaginas, en general, evolucionar de pequeños a grandes es el camino normal del desarrollo. Mientras Ichigo hablaba, pensó en el precioso tiempo de Ai desperdiciado y no pudo evitar suspirar. Iko sintió que las palabras de Ichigo tenían sentido, pero pensándolo bien, sintió que algo no cuadraba. Lo dices porque solo puedes ofrecer locales pequeños, ¿verdad? Hoy Ichigo se quedó sin palabras. Quería refutar, pero no pudo encontrar un ejemplo para callar directamente a Iko. En cambio, la otra parte podría encontrar fácilmente muchos ejemplos para contradecirlo. Apurémonos y terminemos los trámites. Si no, si se hace tarde, tendremos que esperar hasta mañana. Ichigo caminó rápidamente hacia adelante, escapando de la situación en la que estaba a punto de ser duramente criticado por Iko. Se escapó otra vez. Alcancémoslo rápido. Iko corrió para alcanzarlo. El tío tiene razón, si seguimos caminando, puede que no terminemos los procedimientos de hoy. Ai tampoco tuvo más remedio que correr para seguirles el ritmo. Al final, Ichigo encontró un amigo que lo ayudara, y solo entonces se completó la transferencia escolar de Ai el domingo. Lunes. Iko llegó temprano a la escuela, se sentó en la última fila junto a la ventana y colocó un libro frente a él. Anoche, Ichigo lo había enviado a casa, mientras Ai se quedó en la casa de Miyako. Por lo tanto, ambos fueron a la escuela por separado. Iko no sabía cuándo llegaría Oshino Ai, así que pensó en venir temprano para ver si podía conocerla. Sin embargo, no la vio en el aula.
El tiempo pasaba minuto a minuto, y Iko seguía mirando hacia el pasillo, sintiendo como si los días fueran años. Él miró ansiosamente, pero Ai todavía no aparecía. Justo ahora había una hermosa niña sin uniforme escolar en la oficina del maestro. Un niño que estaba frente al asiento de Iko entró al aula y comenzó a discutir con el niño que estaba en el escritorio de al lado. ¿No lleva nuestro uniforme escolar? ¿Será una estudiante transferida? Es posible. Ha pasado tanto tiempo desde que empezaron las clases, y he ido a la oficina tantas veces, pero nunca la he visto. ¿En serio? ¿Entonces estará en nuestra clase? El muchacho, al enterarse de que una hermosa estudiante transferida era sospechosa, miró expectante el escritorio vacío que estaba detrás de él. En ese momento, sonó el timbre de la clase y entró una mujer de mediana edad, que parecía tener unos 40 años, sosteniendo un libro con la palabra idioma nacional escrita en su portada. Colocó el libro en el podio, saludó a los estudiantes y luego dijo: «Hoy tenemos una estudiante transferida en nuestra clase. Por favor, denle la bienvenida y... Por favor, pase». Ai entró desde la entrada frente al podio. Iko vio que hoy llevaba una chaqueta gris oscura, con la cremallera no completamente subida, revelando una camisa blanca debajo y una falda negra sencilla. «Preséntate». La maestra vio entrar a Ai, tomó un trozo de tiza del atril y se lo entregó. Ai extendió la mano, tomó la tiza, se dirigió a la pizarra y dibujó un corazón. Luego escribió su nombre Hoshino Ai dentro del corazón. Solo entonces se dio la vuelta, sonriendo y se presentó. «Hola a todos, mi nombre es Hoshino Ai. Por favor, cuídenme de ahora en adelante». Al ver que Ai había terminado de hablar, el maestro dijo: «Hoshino-san, por favor busca un asiento». Ai asintió y examinó los asientos del aula desde el podio. Al ver un rostro familiar, caminó directamente al asiento vacío junto a esa persona y se sentó. La niña sacó la silla y se sentó. «Por favor, cuídame de ahora en adelante». Comentario 0 comentario. Votar capítulo 8. Iko Xai, 8. Razonamiento lógico. Iko miró a Ai, que se acercaba y sacó un libro titulado Gramática del lenguaje cinematográfico de su escritorio, colocándolo abierto sobre su libro de texto. Este era el libro que había estado leyendo recientemente. ¿De verdad Iko-kun está tan tranquilo? Ai vio las acciones de Iko y recordó la conversación que tuvo con Ichigo el día anterior. Iko siempre parecía sacar la máxima nota, pero ahora que había comenzado la clase, estaba sacando un libro extracurricular para leer. Ya lo he visto previamente. Iko estaba acostumbrado a la sorpresa de los demás. Después de transmigrar, había adquirido la capacidad de memoria fotográfica, por lo que nunca encontró difíciles los exámenes en la escuela primaria, ni ahora en su primer año de secundaria, manejándolos con facilidad. Aunque ya había memorizado el contenido de gramática del lenguaje cinematográfico 1 y podía recordarlo a voluntad, hacerlo absorbería su atención y podría no recordar lo que sucedió en clase. Cuando el profesor explicaba el contenido del libro de texto, su mente se concentraba en recordar, y no recordaba la lección. Por lo tanto, a menos que fuera necesario, no recurría a la memoria para releer libros que ya había visto. ¿Así es un genio? Ai miró con envidia a Iko, buscando su libro de texto en su escritorio, pero solo tocó la pared. El escritorio estaba vacío. «Oh, no Iko-kun, olvidé traer mis libros y», susurró Ai, buscando la ayuda de Iko. «¿Olvidaste tus libros el primer día de la transferencia? ¿No es un poco descuidado? ¿Cómo vivías solo antes?» Iko originalmente quería quejarse, pero en lugar de eso, acercó su escritorio al de Ai, juntándolos, y colocó el libro de texto en el medio de los dos escritorios. «Gracias», dijo Ai, y luego sacó varios cuadernos, incluido un libro de registro y un libro de aritmética, del bolsillo de su chaqueta, junto con lápices, bolígrafos y varios recambios. Iko observó a Ai sacar continuamente cosas de sus bolsillos y supo que definitivamente no había olvidado que hoy era un día importante para su transferencia. Todo estaba allí excepto el libro de texto. Se alegró en secreto de no haber expresado sus pensamientos en voz alta, de lo contrario habría sido incómodo. Su afirmación de haber olvidado su libro de texto era definitivamente una mentira. Iko adivinó. Es porque ya es el segundo semestre del primer año de secundaria y los exámenes parciales terminaron, ¿que no tienes un libro de texto? ¿Quién sabe? Ai solo dijo eso y luego giró la cabeza para escuchar la charla. Esto también era claramente una mentira. Siendo ella la persona involucrada, ¿cómo podrían no saber el motivo? Al verla concentrada en la conferencia, Iko no tuvo más opción que renunciar a hacerle más preguntas.
Se cruzó de brazos y se apoyó en el escritorio, mirando a Ai, que escuchaba atentamente y tomaba notas. Mi reacción es diferente a lo que ella esperaba. La conferencia del profesor continuó en sus oídos. Iko sintió que poco a poco iba comprendiendo el contenido del libro de texto desde su memoria. Aunque su mente estaba en allí y no estaba recordando activamente, el contenido que se estaba enseñando de repente se volvió claro para él. Esto nunca había sucedido antes. ¿Es el efecto del aura? Iko había pensado que el aura solo aumentaría la capacidad de aprendizaje de Ai. No esperaba que le afectara a él también. Fue una grata sorpresa. La forma de dar la clase del profesor se siente igual que en mi antigua escuela, pero no sé por qué, la encuentro tan interesante. Ai escuchó la clase por un rato, luego se giró para mirar a Iko. Solo entonces se dio cuenta de que Iko la estaba mirando. ¿Tengo algo en la cara?, preguntó Ai ladeando la cabeza, confundida. Al tocarse la mejilla, no encontró nada. No, Iko negó levemente con la cabeza, apoyándola sobre sus brazos, luego preguntó sobre lo que acababa de decir. ¿Suena interesante? Iko sabía que el profesor en el podio en realidad tenía un nivel de enseñanza promedio. Ahora que lo mencionas, me siento un poco extraña. Antes no tenía muy buenos conocimientos, pero ahora no me cuesta escuchar, e incluso puedo entender lo que dice el profesor, dijo Ai, confundida. Tal vez sea porque es japonés, y para los japoneses solo hace falta entender lo que dice el profesor, eso es suficiente, dijo Iko superficialmente. Luego sacó un bloc de notas y un bolígrafo. ¿No es demasiado tarde para tomar notas ahora? No estoy tomando notas. Al ver que Ai seguía mirándolo, Iko añadió. Si te distraes así, ¿podrás entender lo que dice el profesor? Y no estás tomando apuntes. También estás distraído, qué molesto. Ai se detuvo a media frase, recordando que Iko siempre sacaba la máxima puntuación. Apretó los dientes, lo miró con resentimiento y luego se giró hacia adelante, concentrándose en la lección. Iko observó a Ai escuchar atentamente y de vez en cuando escribir notas. Empezó a preguntarse quién era realmente ese cabrón. Usó su teléfono para buscar la tarjeta de presentación que Ichigo le había dado la noche anterior. En primer lugar, excluyó a todas las mujeres. La segunda ronda de exclusión resultó difícil para Iko. Porque solo sabía que la persona era hombre. No sabía su edad, complexión, aficiones ni nada más. El grupo idol en el que estaba Ai era apenas un poco famoso antes de que cumpliera 16 años, y a medida que avanzaba la trama, su primera vez como actriz en televisión fue alrededor de los 17 o 18, por lo tanto, podría descartar que el sinvergüenza sea un personaje con derecho a elegir actores. Iko escribió la palabra poder en su cuaderno y luego la tachó. Como no fue para ascender en la escala que eligió salir con alguien, una pareja elegida a los 15 o 16 años sería muy apuesto, de lengua suelta o un playboy. Por lo tanto, podría excluir aún más a los hombres honestos y feos. Y los hombres mayores de 40 años no carecerían de poder, pero también se volverían más feos a esa edad. Escribió otra vez en el cuaderno honesto, feo, mayor de 40 y luego lo tachó. Ai se había quejado una vez de que su salario era bajo y que necesitaba participar en más anuncios para ganar dinero para criar a sus hijos, lo que significaba que no tenía muchos ahorros. Entonces, ¿podrían excluirse también los jóvenes ricos y generosos? Iko no estaba seguro de si esta deducción era correcta. Tras escribir joven amo rico, trazó una línea debajo. En la trama, Ichigo había preguntado quién era la persona, pero Ai lo ignoró. Entonces, ¿no deben haber sido cercanos a Ichigo? Por lo tanto, no debería ser alguien de su propia empresa, porque si estuvieran saliendo, cuando Ai quedara embarazada, la empresa sin duda investigaría. Pero en la trama, tras la muerte de Ai, Ichigo perdió el ánimo y ahogó sus penas en alcohol. Entonces no sería alguien de su propia empresa. Y era alguien de la industria del entretenimiento. Al ver la trama, los nombres de los gemelos eran Aguamarina Oshino y Rubí Oshino. Los ojos de ambos correspondían perfectamente a los respectivos colores. Iko frunció el ceño, mordiendo su bolígrafo y continuó recordando más detalles de la trama. Comentario. Votar capítulo 9. Iko Xi, 9. Aguamarina y Rubí. Ojos azules y rojos. El cabello parecía rubio. Iko pensó en el color del cabello de los dos niños y anotó estos detalles. ¿En qué piensas? Te ves muy preocupado. Ai, mientras tomaba notas en su cuaderno, vio fugazmente a Iko frunciendo el ceño, pensativo. Curiosa por lo que escribía, se inclinó hacia él. Ella encontró las palabras inexplicables y preguntó.
¿Estás pensando en escenarios de manga? Sí, estoy pensando en la configuración. Iko respondió, siguiendo su respuesta. ¿Qué clase de historia es? Ai tenía curiosidad por saber qué tipo de historia podrían formar esas palabras. Una historia de venganza. Iko miró a la chica a su lado, sin encontrarle ninguna pista. Espera. ¿Rojo, azul? Los ojos de Ai eran de color rosa violáceo. Iko de repente recordó esto, entonces, ¿la otra persona podría tener pupilas azules? Cabello rubio, ojos azules. Iko conectó las palabras clave y su primera impresión fue la de extranjeros y personas de raza mixta. Luego debería priorizar la búsqueda de extranjeros y personas mestizas. Esto debería reducir significativamente el alcance, ¿verdad? Pero aún no podía señalarlo directamente. Una historia de venganza, ¿eh? Suena muy aburrido. Ai perdió el interés en cuanto lo oyó. Bueno, un drama de venganza aburrido. Incluso yo, que lo pensé, lo encuentro aburrido. A Iko le dolía el estómago solo de pensar en la dirección original de la trama. Qué genial sería si fuera un drama sobre el crecimiento de padres e hijos. Una historia que incluso el autor encuentra aburrida. Ahora que lo dices, me interesa de verdad. Ai sintió que Iko intentaba engañarla con esa excusa porque le daba vergüenza que alguien conocido supiera de la historia que estaba escribiendo. Ella sonrió y lo miró, diciendo: «No te da vergüenza decírmelo, ¿verdad? ¿Qué debería hacer ahora?» Iko se sintió inmediatamente en conflicto. Quería contarle toda la historia a Ai sin cambiar ni una sola palabra, pero en el fondo, siempre sintió que no estaba bien. Si le decía directamente el futuro usando sus nombres, definitivamente causaría problemas. Primero déjame organizarlo. Apenas he pensado en algunos puntos de la trama. Aún no he definido el hilo principal. Iko evadió las cosas. Creía que la historia que contaba no tendría tanto impacto como una adaptación al anime. Además, todavía necesitaba adaptar parte del contenido y las relaciones entre los personajes antes de poder contarlo con seguridad. Esto puso a prueba aún más sus habilidades. Dime cuando termines. Puedes contármelo o escribirlo para que lo lea, cualquiera de las dos opciones está bien. Ai no tenía ni idea de que ella era la víctima asesinada en ese drama de venganza. Y fue en la cima de su vida, cuando estaba a punto de alcanzar la cima, que caería dramáticamente. Cuando Iko escuchó a Ai decir que quería escucharlo, también ansiaba contárselo. Así que decidió tomarse un tiempo para adaptarlo bien y ver qué pensaba ella después de escucharlo. Si lo digo mal, no puedes burlarte de mí. Y si te enojas al oírlo, no puedes desquitarte conmigo, anunció Iko de antemano. Dímelo. No me enojaré. Ai mostró una actitud muy tolerante. ¿Qué pasa si te enojas al oírlo y quieres golpearme? Iko sintió que Ai definitivamente se enojaría al oírlo, ya que solo conocía una parte de la historia. No tenía claro cómo se desarrollaron los acontecimientos posteriores. Si de verdad me enojo, puedes pedirme algo razonable después. Aunque Ai no creía que se enojaría por una historia, puso una condición. Si inventas cosas a propósito para provocarme, no cuenta. Esta trama ya ha pasado por mi mente muchas veces, así que incluso si quisiera cambiarla, no sería tan fácil. Iko recordó la trama una vez, luego miró al maestro que seguía dando una conferencia interminable en el podio y le susurró a Ai. Hace mucho, mucho tiempo, había una niña que perdió a sus padres y vivió como una mendiga con frío y hambre en un pequeño pueblo. Iko sintió que no lo había adaptado bien, así que miró a Ai. Continúa, no me importa. Ai escuchó en silencio, apoyando la barbilla en las manos. Iko asintió y continuó. De repente, un día, una anciana monja con hábito de monja dijo que quería adoptar a la niña, queriendo que se convirtiera en monja y salvaran el mundo juntas. Pero la niña dijo que ella solo era una mendiga y que no era digna de ser una monja santa. La anciana monja, sin embargo, dijo que precisamente porque había pasado por dificultades, era aún más adecuada. La muchacha aceptó felizmente y desde entonces vivió con la anciana monja y practicaron juntas. 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La niña se convirtió en una jovencita y también asumió el cargo de monja, alcanzando rápidamente cierta fama. Pero su vientre fue creciendo poco a poco hasta que la ropa holgada ya no podía ocultarlo. Solo entonces la anciana monja se enteró de que la joven estaba embarazada. La anciana monja quedó casi desconsolada al enterarse y le preguntó a la joven a quién estaba viendo y por qué no se lo había dicho antes.
La razón por la que la anciana monja estaba casi angustiada era porque las monjas no pueden casarse, y mucho menos quedar embarazadas mientras ejercen la monja. Si se supiera un asunto tan monumental, habría consecuencias muy graves. Pero lo sucedido no se podía deshacer, por lo que la anciana monja solo pudo esconder a la joven en lo profundo de las montañas para evitar que otros supieran de su embarazo. 6 meses después, la joven dio a luz a gemelos, un niño y una niña, cada uno con pupilas azules y rojas, respectivamente. Por ello, la joven los llamó Aguamarina y Rubí. Como la joven no tenía padres, amaba mucho a sus 2 hijos y deseaba que estudiaran. También quería que recibieran instrucción de mejores maestros. Pero comprar libros y contratar profesores costaba dinero. En ese momento, al perder su condición de monja, no tenía ninguna fuente de ingresos. Así que la joven buscó la ayuda de la anciana monja, queriendo volver a ser monja, pues solo sabía serlo. La anciana, al ver su lamentable estado, accedió a su petición. Pero la anciana monja le advirtió que debía contarle a la gente que la anciana monja había encontrado a los 2 niños en las montañas. La joven asintió. Como se decía que la vieja monja había encontrado a los niños, nadie en el pueblo se dio cuenta de que Aguamarina y Rubí eran los hijos de la joven. Así transcurrieron otros 4 años en paz. Tras retomar su rol de monja, la joven irradiaba un brillo maternal, y cuando la gente del pueblo acudía a ella para confesarse y arrepentirse, todos recibían consuelo y consejo de su amoroso consejo. Como resultado, su reputación se extendió gradualmente más allá del pequeño pueblo. A medida que su fama se extendía, un monasterio más grande la invitó a predicar y enseñar allí. Al mismo tiempo, la joven también le pidió ayuda a la anciana monja para encontrar maestros y comprar libros para enseñar a leer a los niños. La joven estaba en una fase de rápido ascenso. Un día, al volver a casa, oyó de repente a Aguamarina y a Rubí hablando de algo. Las oyó incluso antes de entrar. Aguamarina decía: «Nuestra madre es una monja santa, pero ¿quién es nuestro padre? Solo pensar en esto me deprime». Sin embargo, Rubí dijo: «Eres muy tonta, enfadándote por algo así. Claro, fue un nacimiento virginal. No hubo padre desde el principio». Al escuchar la extraña conclusión de los niños, la joven tuvo un mal presentimiento y pensó en contactar al padre biológico de los niños. Originalmente quería decirles directamente a los niños quién era su padre, creyendo que entenderían su situación. Pero temiendo que los niños no pudieran mantener en secreto el nombre de su padre, la joven contactó al padre de los niños por carta y también envió su dirección actual, con la esperanza de que los niños pudieran conocer a su padre y saber quién era realmente su padre biológico. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 10. Iko Xai, 10. Historia. Antes de enviar la carta, Aguamarina la vio por casualidad. Le molestó mucho que su hermosa y cariñosa madre no hubiera sido virgen al dar a luz. Esto lo entristeció mucho, pero la carta no contenía el nombre del hombre, solo el lugar y la hora de la cita. El muchacho guardó cuidadosamente la carta en su lugar y planeó seguirlos en secreto el día de su cita. Unos días después, la gran abadía envió gente al pueblo para llevar a la niña en peregrinación. Cuando la anciana monja se enteró de que la gran abadía había enviado gente, le preguntó a la niña si había contactado con ese hombre durante todos esos años. Para ese entonces ya habían pasado algunos días desde que se contactó al hombre. La muchacha inmediatamente le dio a la anciana monja la respuesta que quería: «No me he puesto en contacto con él». El día que la gente de la abadía vino a recogerla coincidía exactamente con el día en que ella había quedado con esa persona, así que puso como excusa que había olvidado algo y necesitaba ir a casa de buscarlo. La anciana monja quería que alguien la acompañara de regreso, pero la joven se negó, alegando que todo el pueblo la conocía, así que era seguro y no pasaría nada. Por lo tanto, la anciana monja no molestó a nadie más. La muchacha se desvió hacia el lugar señalado, y luego un hombre caminó desde el otro lado de la calle. La niña miró a la persona familiar que estaba detrás de ella, pensando que solo pasaba por allí, y preguntó: «¿Estás aquí para acompañarme a casa?» El hombre asintió y dijo: «Te seguí hasta aquí. Te vi caminando sola y quería acompañarte a casa». Dijo estas palabras mientras se acercaba rápidamente a la niña. La niña tarareó en respuesta, pensando que no podría conocer a esa persona hoy. Sin embargo, cuando el hombre se acercó a la niña, de repente sacó una daga y la apuñaló en el abdomen. Resultó que ese supuesto salvaje le había contado todo sobre ella, y era un fanático que creía que las monjas debían ser puras. Con solo la carta y el lugar de encuentro aislado, lo tomó como prueba de que la chica no era pura. Tras apuñalar a la niña, el hombre gritó frenéticamente:
¿Por qué cometiste semejante acto blasfemo? ¿Por qué lo traicionaste? Eres una traidora, pero te han invitado a la gran abadía, y todos en la ciudad han sido engañados por ti. La joven herida se agarró el vientre, atravesado por la espada, y habló débilmente. No soy un demonio que engaña al mundo y ni una monja que dedica su cuerpo y alma de Dios y solo soy alguien recogido por una monja y... En ese momento, Aguamarina llegó silenciosamente y vio que el abdomen de su madre se tornaba carmesí, con sangre goteando continuamente de entre sus dedos. A Aguamarina le habían enseñado que, en presencia de extraños, debía llamar a la niña por su nombre. De lo contrario, toda su familia sería ejecutada, e incluso la anciana monja estaría implicada. Por lo tanto, por muy desconsolado que estuviera, solo pudo reprimir su dolor y llamar a la niña por su nombre. La niña continuó. Hoy, estoy aquí, para salvar al cordero perdido. Agarrándose el estómago con fuerza, extendió una mano para proteger a Aguamarina, impidiendo que el hombre, ahora enloquecido, lo matara también. El hombre escuchó las palabras de la muchacha y recordó cómo ella siempre había escuchado con tanta dulzura sus problemas, y cómo ella lo había calmado más de una vez. Miró fijamente la daga manchada con su sangre, sintiendo arrepentimiento. Lo siento. El hombre arrojó la daga y salió corriendo. La niña respiró aliviada cuando el hombre se fue. De repente, la sangre le subió a la garganta y sintió que su cuerpo estaba a punto de desfallecer. Retrocedió 2 pasos y se apoyó en el tronco de un árbol junto al camino. Al ver esta escena, Aguamarina solo pudo gritar repetidamente para que su madre no muriera. Sin embargo, la niña podía sentir claramente que, desde que la apuñalaron, la sangre brotaba a borbotones de la herida y su cuerpo se debilitaba. Tras tanto hablar, sintió que estaba a punto de desplomarse y solo pudo usar sus últimas fuerzas para cubrir la herida sangrante, intentando retrasar su muerte. Pero las fuerzas que le quedaban no fueron suficientes para detener la hemorragia. Estoy tan cansada, tan somnolienta. Siento todo el cuerpo dolorido y débil. Solo quiero cerrar los ojos y dormir ahora mismo. Sería mucho más fácil. La niña se moría de sangre, y la idea de simplemente quedarse dormida no dejaba de rondar su mente. Pero ella pensó que Aguamarina todavía estaba a su lado y supo que no podía permitir que él la viera morir sin dejarle ninguna palabra. La voluntad de la niña disipó las emociones negativas de su mente y se esforzó por reunir sus últimas fuerzas, diciendo: tengo muchas ganas de estar a tu lado, para verte crecer lentamente, aunque no soy una buena madre, no puedo dejar que seas como las familias normales, donde puedes llamarme mamá incluso delante de los demás. Estoy tan contenta de haberte dado a luz, Aqua, Ruby, mamá te quiere, y. Lo siento, mamá, ya no puede verte crecer. Su voz se hizo cada vez más suave y, cuando pronunció su última palabra, se quedó sin aliento. De repente, Iko escuchó un débil sollozo a su lado. Miró hacia arriba y vio que el área ya estaba rodeada de gente. Había estado inmerso en sus recuerdos, narrando mientras veía las escenas desarrollarse en su mente, por lo que no se había dado cuenta de que los demás se reunían a su alrededor. ¿Qué pasó después? Ai preguntó con los ojos enrojecidos. Entre el círculo de niños y niñas, algunos tenían los ojos completamente rojos, y algunas niñas derramaban lágrimas, secándoselas con pañuelos. Maestro Iko miró al profesor a su lado, avergonzado. Lo habían pillado holgazaneando en clase, y el profesor incluso había llamado a la gente para que lo vigilara. Lo más importante es que ni siquiera había detenido su narración. Iba a ser regañado, solo podía prepararse y esperar. Pero la maestra no reprendió a Iko de inmediato. En cambio, primero dijo: estudiantes, ¿ahora comprenden el encanto del lenguaje? Las frases formadas por palabras individuales se convierten en historias que conmueven el corazón de las personas. Aunque la historia de Saito-kun fue excelente, no debes seguir su ejemplo de holgazanear en clase. Por muy buenas que sean tus notas, no puedes interferir en el aprendizaje de los demás. La próxima vez, no vuelvas a contar historias en clase. Después de que la profesora terminó de hablar, salió del aula. Los estudiantes que se habían reunido en círculo para escucharlo instaron a continuar, ya que la clase había terminado. No hay nada más. Iko no sabía de dónde habían empezado a escuchar los demás estudiantes, pero definitivamente no lo habían escuchado decir que esta historia tenía un núcleo de venganza, así que agregó: no he pensado en eso todavía. En ese momento, el timbre de la clase sonó nuevamente y los estudiantes no tuvieron más remedio que regresar a sus asientos. El segundo período fue la clase de matemáticas.
El profesor de matemáticas no sería como el profesor de lengua y literatura, que dejaría que toda la clase escuchara a un alumno contar una historia durante la clase. ¿Esta no es la aburrida historia de venganza de la que hablabas?, preguntó Ai confundido, aún sin recuperarse de la escena de la muerte de la chica. Aguamarina había leído la carta de su madre, y el lugar donde habían quedado era muy apartado. Normalmente, nadie iría allí. Iko recordó una vez más la desgarradora escena de sus últimas palabras. Comentario cero comentario. Votar capítulo 11. Iko Xai, 11. Mente maestra. Ahora sabes por qué dije que esta historia era solo un aburrido drama de venganza, ¿verdad? Lo llamas drama de venganza, pero no has revelado ya el nombre del asesino. Ai recordó los detalles de la historia. En la versión que contó, la carta solo añadió sospechas. El cerebro que imaginé en este escenario es el padre biológico. Iko lo descartó con la palabra configuración. Entonces tu trabajo es realmente terrible, ¿no? El padre mata a la madre, y el niño aún tiene que encontrarlo y vengarse. Ai escuchó la trama imaginaria de Iko. Aquamarine, como hijo, presenció la tragedia del asesinato de su madre y más tarde, a través de su investigación, descubriría que el asesino era su padre biológico, a quien nunca había conocido. Eso sería demasiado desesperante. ¿No es tu historia demasiado melodramática? Ai pensó un momento y luego se quejó. Como era de esperar, solo una historia inventada podría inventar algo tan descabellado. Esto es lo que pasaste originalmente. Iko observó a Ai quejarse de la trama descabellada, ignorando su opinión y, en cambio, preguntó. Entonces, ¿cuál crees que sería el motivo del padre cabrón para matar a la joven? Ya he decidido la dirección, pero no se me ocurre ningún motivo adecuado. ¿Motivo? Por mucho que lo piense, parece irrazonable. Ai intentó pensar en el motivo del asesino para asesinar a la joven, pero no se le ocurrió nada. Se aventuró. ¿Será porque el asesino tiene una enfermedad mental? Quizás. Yo tampoco lo sé. Iko negó con la cabeza. Realmente quería saber quién era ese cabrón y por qué actuaba así, para poder encontrarlo más fácilmente. ¿No lo sabes? Ai se sintió extraña. La historia que contó Iko parecía muy completa, pero no entendía por qué él, como autor, no había considerado el motivo del asesino. ¿Para un truco? Preguntó Ai tímidamente. Si escribiera una historia como esta solo por diversión, los lectores me regañarían. Por eso intento encontrar un motivo más razonable. Al fin y al cabo, no entiendo los pensamientos de un enfermo mental. Iko se llevó la mano a la mejilla y miró a Ai. Ai se quedó pensando después de escuchar esto. Mientras discutía el motivo del asesino, Iko no pudo evitar reflexionar. Si escribiera esta historia, ¿qué motivo le daría al asesino para asesinarla? ¿Yandere? Pero ella nunca lo había traicionado, e incluso había dado a luz a sus hijos. Si el motivo era una obsesión Yandere, asesinar a un ser querido, solo generaría más críticas. ¿Personalidad antisocial? Eso todavía era similar a una enfermedad mental. Así que esa razón tampoco funcionaría. ¿Un pervertido que disfruta matando? Pero eso también parecía débil y el razonamiento un poco exagerado. Habían pasado varios años, y ahora la había matado. ¡Qué paciencia! ¿Verdad? Maldita sea. ¿Cuál es exactamente el motivo? Cuanto más pensaba Iko en ello, menos podía entenderlo. Alguien a quien le gusta matar, pero tiene que ocultar su identidad como asesino en serie. Ai pensó un rato y llegó a una conclusión similar a la que tenía en mente Saito Iko. Este motivo no es suficiente, ¿verdad? Replicó Iko con indiferencia. Entonces, ¿tienes una idea mejor? Ai no estaba enojado, esperando que Iko le diera un motivo más razonable. No se me ocurre ninguno. Por eso estoy preocupado. Iko se rascó la cabeza y dijo. ¿Crees que solo una persona como el asesino parecería siquiera un poco razonable? Dijiste que la razón no podía ser una enfermedad mental, así que, claro, la única respuesta razonable es que se trata de un pervertido al que le gusta matar. Ai ya había pensado en la respuesta antes de responder directamente. Eso parecía tener algún sentido. Ella había dado a luz gemelos para él y quería reconciliarse, y era muy hermosa. Una persona medianamente normal nunca le haría daño. Simplemente no se pondría en contacto con ella. Y no había ninguna amenaza, ella solo quería ver a los niños. Entonces solo podría ser un pervertido, ¿verdad? Iko pensó por un momento. Si fuera él, jamás haría algo tan malvado. Tienes razón. Adoptaré esta idea por ahora, a menos que se me ocurra una razón mejor y más razonable. Iko siempre había estado confundido sobre el motivo del canalla.
Como Ai le había aclarado algo, volvió a preguntar. Entonces, ¿cómo debo diseñar el proceso para que Rubí y Aguamarina encuentren al cerebro? Por supuesto, pruebas de ADN. Respondió Ai sin pensar. ¿Qué pasa si no es posible realizar la prueba? ¿Por qué me preguntas todo? ¿No es tu historia? ¿No deberías estar pensando en los escenarios? Ai, ante las constantes preguntas, se dio cuenta de que Iko había escrito la historia, pero le pedía ideas para pulir los detalles, así que se negó de inmediato. Bien. Puedes encontrar al asesino simplemente usando la configuración actual, excluyendo el ADN como herramienta poderosa. Iko reformuló su pregunta y continuó añadiendo. Este método debe excluir herramientas poderosas como el ADN. Estoy escuchando una historia, ¿sabes? Ai no se la creyó. No soy tu cerebro externo para ayudarte a pensar. Iko se sintió arrepentido. Después de pensar por un momento, organizó la información que conocía y dijo directamente. En realidad, ya he descubierto quién es el asesino y su identidad, pero quiero que deduzcas, con base en la información que estoy a punto de darte, si puedes averiguar quién es el asesino. ¿Deducción? Bueno, pero tienes que indicar los personajes involucrados. De lo contrario, no podré adivinar correctamente. Está bien. Después de organizar sus pensamientos, Iko dijo. Aquamarine abrazó fuertemente a su madre después de su muerte. Sintió que el cálido cuerpo de su madre se enfriaba poco a poco, por lo que el día de su muerte quedó grabado en su memoria y juró que encontraría al asesino. Durante ese tiempo no pasó nadie y los alrededores estaban extrañamente silenciosos. Para vengar a su madre, el niño regresó al pueblo y encontró a la anciana monja, diciéndole que la joven había sido asesinada por un hombre. Sin embargo, cuando la vieja monja llevó gente a la casa de ese hombre, este ya se había suicidado. La anciana monja de repente sintió que algo andaba mal. Conocía a este hombre. Jamás mataría a la joven sin razón. Debía de haber alguna verdad oculta. ¿Y por qué Aquamarina sabía dónde murió su madre? Así que interrogó a Aquamarine detalladamente, diciendo. Se trata de encontrar al verdadero asesino. Espero que puedas decirme por qué estabas allí hoy. Aquamarina le dijo directamente que estaba esperando a su padre. La vieja monja le interrogó con más detalle. Inmediatamente se dio cuenta de que el verdadero asesino era el amante ilícito de la joven. Para ello, inició una investigación y encontró a algunos individuos sospechosos que podrían haber sido los amantes ilícitos de la joven. Siervos pobres, comerciantes generosos, poderosos funcionarios de alto rango. Además de un sacerdote del mismo monasterio, un joven monje que había permanecido en el monasterio durante un tiempo y varios monjes varones que habían estudiado en la gran abadía durante el mismo tiempo que la joven. Todos podrían haber sido el amante ilícito de la joven. Entonces, ¿quién podría ser? Comentario. Votar capítulo 12. Iko Xi, 12. Discusión. ¿No es tu descripción demasiado concisa? Ai anotó las identidades, sintiendo que las condiciones que Iko había proporcionado no eran exhaustivas. Sus descripciones anteriores habían sido muy detalladas, pero ahora se habían vuelto repentinamente concisas. Es una característica de ser conciso y claro. ¿No se me ocurrió apresuradamente porque me estabas apurando? Iko miró al profesor de matemáticas, que ya estaba dando la clase, y susurró. Si lo describiera con más detalle, me regañarían después. Aunque fue apresurado, ¿no cambió la trama? Ai recordó la trama y sintió que algo no cuadraba. ¿No dijiste que Aquamarina juró vengarse? ¿Cómo es que ahora parece que la vieja monja se está vengando? No te preocupes por los detalles. Acabo de pensarlo. Un niño de 4 años buscando venganza requiere demasiado tiempo. Es mejor contar la historia a través de la vieja monja, la guardiana. Así, la venganza llega más rápido. Iko modificó la trama. Después de todo, si a esto le sumamos una persona reencarnada que no le cuenta a su tutor lo que sabe y decide investigar sola en lugar de castigar inmediatamente al sospechoso, parece absurdo desde cualquier punto de vista. Eso solo le daría tiempo al culpable para escapar y fortalecerse. ¿Qué sentido tenía reencarnarse entonces? Una configuración como esa, actuando como un idiota, era mejor dejarla afuera. Así que esto es solo una historia corta. Ai escuchó los detalles y preguntó. Al principio, cuando te escuché describirlo tan bien, pensé que al menos sería una historia medianamente larga. Pero si la vieja monja es la que busca venganza, seguro que terminará rápido, ¿verdad? Y con las identidades que habéis dado, las pistas anteriores ni siquiera se utilizarán, ¿verdad? No tienes que preocuparte por esos detalles. Yo decido cuánto tiempo quiero escribir.
Las adaptaciones apresuradas de historias nunca son buenas. Es más, el prólogo de esa historia lo leí y luego adapté. Ni siquiera he leído el resto, así que ¿cómo se supone que voy a inventarlo? Pensó Iko con expresión sombría. Dijiste que esta historia es completamente lógica, así que debería poder adivinarla. Pero entonces, ¿por qué les pusiste a los niños los nombres de Aguamarina y Rubí, y luego no los usaste? Porque originalmente pretendía que fueran los protagonistas de la venganza, respondió Iko, confundida. Piensa según las circunstancias. Aya sintió y luego comenzó a pensar, escribiendo monja, carta sin nombre, tiene problemas económicos, no le gustan los niños y le preocupa que se exponga su identidad. En su cuaderno. Después de escribir estas frases, desvió su mirada hacia las notas sobre el sacerdote, el joven monje y varios monjes compañeros del mismo periodo. Nunca quisiste que adivinara quién era el verdadero culpable. Ahí dejó el bolígrafo enfadada. Ah, ¿sí? ¿Lo hice? Iko recordó las identidades que acababa de mencionar y luego guardó silencio. Cuando lo dijo antes, cambió lo que debería haber sido la respuesta el joven monje del mismo período a varios monjes jóvenes del mismo período. Lo más probable es que sea el joven monje. Pero añadiste varios monjes jóvenes de la misma época sin identificarlos individualmente. ¿No es trampa? Dijo Ai, haciendo pucheros. No hago trampa. ¿Seguro que la respuesta que elegiste no está ahí? Iko fingió compostura, ocultando su culpa. ¿De verdad no estás haciendo trampa? Preguntó Ai de nuevo. Me dijiste que hiciera aparecer al verdadero culpable, así que realmente puse al culpable entre estas identidades. Iko dijo con calma. ¿Cómo crees que podría cambiar la respuesta? La escribiré ahora. Eso debería estar bien, ¿verdad? Ai escuchó el tono firme y seguro de Saito Iko, así que asintió. Milímetros, sigue escribiendo. Iko tomó su pluma y escribió varios monjes compañeros del mismo período en el cuaderno. Ai lo observó mientras escribía la verdad, infiriendo una vez más la posibilidad de que las identidades introducidas fueran la mente maestra. Pensó y pensó, sintiendo todavía que los sospechosos más probables eran el sacerdote del mismo monasterio, el joven monje y los monjes del mismo período. Escribió estas tres opciones en su cuaderno, moviendo la punta del bolígrafo de un lado a otro, considerando cuál era la respuesta real. Debido a la distracción de Iko, detuvo su pluma en el joven monje del mismo monasterio. Elijo al joven monje del mismo monasterio. ¿De verdad estás eligiendo esa? Iko vio que sus palabras habían influenciado a Ai, y para evitar ser golpeada cuando se revelara la verdad, la guió. La respuesta que crees imposible podría ser la correcta. La respuesta imposible. Ai escuchó sus palabras, pensó un momento y preguntó. No estarás intentando engañarme, ¿verdad? Esto te está guiando, respondió Iko con sentimiento de culpa. Todavía estoy eligiendo esta identidad. Entonces debería revelar la respuesta. Iko terminó de hablar y miró a Ai. Al verla asentir, le mostró el cuaderno con la respuesta escrita. Solo estás jugando sucio. Ai se enfureció al ver la respuesta. Según la historia que Iko acababa de contar, solo podía haber un culpable, y varios monjes del mismo período era definitivamente una opción imposible. En realidad, deberías haber notado que las opciones que te di eran documentos de identidad, no nombres exactos. Iko tomó el cuaderno, anotó todas las identidades que había mencionado y luego continuó. ¿No acabo de discutir contigo el motivo del asesino? Ai, al oír esto, sintió que no había nada malo en ello, así que asintió y esperó a que continuara. Precisamente porque no había decidido quién era el asesino y usted insistió en que el asesino tenía que aparecer. Iko hizo una pausa. También anoté la respuesta de antemano, así que, en realidad, tu razonamiento era erróneo, por eso elegiste esa respuesta. Ai miró las identidades en el papel y luego recordó que Iko dijo. La respuesta que crees que es imposible podría ser la correcta. Me engañaste desde el principio. Diste detalles de las primeras 5 identidades, haciéndome creer que no eran solo identidades, sino individuos reales de la historia que podrían ser los culpables. Ai se indignaba cada vez más a medida que hablaba. En las novelas de misterio, es perfectamente normal encontrar culpables falsos para engañar a los lectores, dijo Iko con aire moralista. Ustedes dos estudiantes de allá. Les gritó el profesor de matemáticas desde el podio a los dos que hablaban cada vez más alto. No hablen tan alto. Sí. Dos Iko y Ai respondieron al unísono. Incluso después de la advertencia del profesor, Ai seguía en desacuerdo con la sofistería de Iko. Tomó su cuaderno, abrió una página en blanco y escribió.
Ni siquiera en una novela de misterio, el autor daría una respuesta correcta con una diferencia tan clara entre un individuo y un grupo. Después de escribir, esperó hasta que el profesor ya no la mirara y luego lo colocó en el escritorio de Iko. Iko, que fingía concentrarse en la lección, vio de repente el cuaderno colocado frente a él. Él leyó las palabras que contenía. Después de pensar por un momento, tomó su bolígrafo, escribió un párrafo y encontró una oportunidad de volver a colocar el cuaderno frente a Ai. Ai, al ver las palabras en el cuaderno, miró ferozmente a Iko. Comentario. Votar capítulo 13. Iko X Ai, 13. Pasando notas. La nota decía: porque no soy creador de novelas policíacas. Al ver esta frase, Ai sintió un vértigo. Levantó la vista y miró a Iko con fiereza, maldiciendo en voz baja. Sin vergüenza. A Iko no le enfadó que lo maldijeran. Al contrario, le pareció agradable el sonido, porque la maldición de Ai era demasiado suave. Su tono tampoco era pesado. Iko sacó su cuaderno, lo pasó a una página en blanco y escribió: ¿qué pensaste después de escuchar la historia ahora mismo? Después de terminar, le entregó el cuaderno. Ai, queriendo expresar sus pensamientos, colocó el cuaderno frente a ella. Sostuvo el bolígrafo en la mano derecha, golpeando la punta contra el papel mientras reflexionaba, recordando sus sentimientos anteriores. Después de pensar un rato, cogió el bolígrafo y anotó sus pensamientos inmediatos, luego devolvió el cuaderno. Iko tomó el cuaderno y vio lo que estaba escrito. La historia comenzó normalmente, pero luego gradualmente se volvió extraña y absurda. Aunque la trama era escandalosa, no sé por qué todavía me hacía sentir angustiada y triste. A Iko la historia que había adaptado le pareció ordinaria y deficiente, incapaz de despertarle mucha emoción. En cambio, las imágenes que inundaron su mente al recordarla lo incomodaron enormemente. Esto le hizo darse cuenta de que tener una memoria demasiado buena no siempre era una bendición. Al ver a Ai describir la trama como escandalosa, absurda y angustiosa, Iko recordó una vez más la escena infame y rápidamente interrumpió sus pensamientos, escribiendo en el papel: en realidad, esta historia tiene un prototipo. Solo lo adapté un poco. Después de terminar, rápidamente le entregó el cuaderno a Ai, luego rápidamente sacó la gramática del lenguaje cinematográfico y comenzó a leerlo con atención. Leyó el contenido del libro en su mente, obligando a sus pensamientos a no divagar. Ai tomó el cuaderno y vio la expresión concentrada de Iko. Tras leer el texto, escribió: ¿hay un original? ¿Cómo se llama? Después de escribir, vio que Iko leía atentamente, por lo que no le devolvió el cuaderno. Ella también trató de concentrarse en la lección, pero como había estado distraída y charlando con Iko antes, ahora no tenía idea de dónde estaba la lección. Quería preguntarle a Iko, pero al ver su expresión seria mientras leía, no lo interrumpió. Solo podía empezar copiando lo que el profesor había escrito en la pizarra. Iko leyó un rato. Tras calmarse, miró a Osino Ai. ¿Está estudiando, eh? Ah, ¿sí? ¿Por qué se ve tan preocupada? ¿No debería ser fácil? Iko pensó que debería haber recibido un impulso. ¿Acaso el aura no mejoró su capacidad de aprendizaje? ¿Podría ser que sus cimientos fueran muy pobres? Supuso Iko. Ai, pareces preocupado. ¿Qué no entendiste? Ai asintió y luego señaló un ejercicio en el libro. Déjame ver dónde estamos ahora. Iko miró el lugar que Ai señaló. 3. Como se muestra en la figura, en ABC, A igual 36. C igual 72, D es un punto en aquí, BD es la bisectriz B. ABC. Encuentra los otros ángulos en la figura que miden 72. Iko lo pensó por un momento y luego dijo: la respuesta es ABC igual, BCD igual, BDC igual 72. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es centésimo octogésimo, y los ángulos correspondientes se dan en la figura, podemos calcular el resto y Iko sintió que el problema era muy simple, pero para no desanimar a Ai, lo explicó con normalidad. Así que así es, y Ai comprendió de repente después de escuchar. ¿Hay algo más que no entiendas? Preguntó Iko casualmente. Lo intentaré yo primero. Si no puedo, te lo preguntaré, respondió Ai. Pero quizás debido a las diferencias en la escolaridad, Iko notó que Ai solo respondía las partes más simples, saltándose las secciones un poco más complejas. ¿Sus notas originales no eran buenas? Iko pensó que todos estos problemas eran muy simples. Pero entonces recordó la maldición del conocimiento. Una vez que dominas algo, es difícil imaginar cómo se siente no saberlo. Al explicar, la falta de comprensión dificulta transmitirlo todo con claridad.
Era muy parecido a la asimetría de información en los mercados. Cuando una de las partes sabe más que la otra, es inevitable que se produzcan malentendidos y errores. Así que, aunque las preguntas le parecían simples, no podía estar seguro de cómo aparecían en los ojos de Ai. Iko observó a Ai resolver problemas un rato. Al verla fruncir el ceño, sintió que dejarla estudiar sola era demasiado ineficiente. Hoy era 22 de enero y pronto sería el examen. Si sus notas terminaban similares a las de su antigua escuela, o incluso peores, no podría actuar tan libremente como quería con Ichigo en el futuro. Tengo que enseñarle. Entonces cogió el libro de matemáticas y dijo: tu base es demasiado débil. Te enseñaré de nuevo desde 0 milímetros. Ai asintió. Iko le enseñó en voz baja, señalando el libro de texto, pero después de un tiempo, se dio cuenta de que ella no era buena memorizando. Después de leer solo unas cuantas páginas, quiso volver atrás y repasarlas. Esto angustió a Iko. Él le enseñaba con fluidez, pero ella no recordaba mucho. Es un poco difícil. Iko entonces pensó en el falso rumor de que los peces solo tienen 7 segundos de memoria. Aunque falso, implicaba que los peces tenían mala memoria. Aún así, podían aprender. Como los peces podían aprender, Ai podía hacerlo aún más. Mientras practicara lo suficiente, incluso sin recordar, llegaría a ser competente mediante pura repetición. Pero, ¿esto realmente está bien? Iko decidió dejar que Ai eligiera. Después de todo, en el futuro brillaría en el escenario y alcanzaría un éxito deslumbrante. Desde una perspectiva realista, sus ganancias por estudiar no fueron tan grandes como las de ser un idol. Te cuesta mucho estudiar y además necesitas practicar después de clase. Parece que no puedes compaginar lo académico con ser una idol. ¿Qué planeas elegir? Iko le preguntó. No creo que estudiar sea difícil. Simplemente no puedo recordar mucho contenido. Ai miró el libro de matemáticas. Mis actividades de idol aún no han comenzado, así que no sé si podré equilibrarlas. Pero quiero dar lo mejor de mí. Ai le sonrió a Iko y dijo con firmeza. Si no lo intento, ¿cómo sabré que no puedo hacerlo? Así es, solo intentándolo puedes saber el resultado. Pero no te preocupes, te ayudaré a planificar tu horario de estudio. Iko decidió en secreto que si los estudios aún no iban bien, él mismo organizaría el material del examen y le enseñaría directamente. Comentario 3. Votar capítulo 14. Iko Xi, 14. Payaso. La clase de matemáticas acababa de terminar y el profesor salió del aula. Dos chicos se acercaron a Iko con miradas envidiosas. Al mismo tiempo, varias muchachas se acercaron a Ai. Pensé que estabas de nuestro lado, pero no esperaba que nos traicionaras en el momento en que llegó el estudiante transferido, dijo uno de ellos sin rodeos, sin dudarlo. Sin embargo, otro chico preguntó. ¿Osino-san te conocía antes de transferirse aquí? Yo tampoco la conocía la semana pasada. Iko estaba diciendo la verdad. Estos dos chicos eran sus amigos en la escuela. El chico que habló sin rodeos fue Yamazaki Kento, y el otro fue Sato Tetsuya. Si no fuera por su presencia, no tendría con quién hablar en la escuela y la vida sería insoportablemente aburrida. Al mismo tiempo, estar con ellos también le ayudaba a evitar la soledad, ya que no tener amigos en el campus aumentaba considerablemente las probabilidades de sufrir acoso. Incluso si sus compañeros no podían derrotarlo, le preocupaba que llamaran a sus amigos y lo dejaran superado en número. Y el acoso no era solo cuestión de violencia. Lo más importante es que la conciencia de clase en Japón era demasiado fuerte. Incluso siendo estudiantes, los de primer año daban órdenes a los de cursos inferiores, y estos no podían negarse. De lo contrario, se verían envueltos en situaciones muy problemáticas. Los de cursos superiores incluso se unían descaradamente para dar una lección a los de cursos inferiores que les faltaban el respeto a sus superiores. Iko lo sabía bien porque, en la primaria, creía que no era necesario jugar con los demás niños. Por eso, lo dejaban solo y los alumnos mayores a menudo lo llamaban para hacer recados. Se negó, y los estudiantes mayores intentaron disciplinarlo físicamente. Pero gracias a su perfecta memoria tras transmigrar, cuando estaban a punto de golpearlo, recordó los movimientos de las películas de artes marciales que había visto en su vida anterior. Derribó fácilmente al oponente y luego lo pateó hasta que no pudo resistir más. Iko pensó que era el final. Después de todo, se habían equivocado. Pero unos días después, al volver a ver al mismo estudiante, notó la mirada vengativa en sus ojos. Como el chico era débil pero aún albergaba esa intención, Iko le dijo: no corras después de la escuela.
Tengamos una pelea 1 contra 1. Pero estaba seguro de que el muchacho pediría ayuda, de lo contrario, ¿de dónde sacaría el coraje para enfrentarlo 1 a 1? Así que ese día, cuando Iko notó algo extraño, inmediatamente se saltó la clase y huyó para evitar ser acorralado. Aún así, el niño de alguna manera logró reunir a más de una docena de personas para turnarse para perseguirlo. Si no fuera por la familiaridad de Iko con el terreno, lo habrían atrapado. Esto continuó durante más de una semana antes de que el niño finalmente se diera por vencido. Debido a esto, Iko no tuvo más remedio que buscar oportunidades después de la escuela para golpear a todos los que habían participado en su persecución. En aquella época incluso corrían rumores. Si después de la escuela no volvías directamente a casa y deambulabas por la calle, te arriesgabas a que te emboscaran con un saco y te golpearan con palos. Las víctimas provenían de varias escuelas. Más tarde, tras comparar sus experiencias, se dieron cuenta de que todas tenían algo en común. Habían participado en el acorralamiento de un estudiante de un curso inferior. Pero, por orgullo, solo pudieron aceptar su mala suerte. Ninguno se atrevió a causarle problemas al despiadado que los había vencido a todos sin ayuda de nadie. De hecho, estaban aún más frustrados. No podían atraparlo, pero seguían recibiendo golpes. Si se lo contaban a otros, pensarían que eran demasiado estúpidos. ¿Cómo podrían seguir mezclando en la escuela después de eso? Pero para Iko, el incidente había desperdiciado más de un mes de tiempo precioso, por lo que decidió que era mejor evitar problemas siempre que fuera posible. Después de todo, que una persona conspirara contra un grupo consumía demasiado tiempo. Te envidio de verdad. No solo eres guapo, sino que también eres un crack estudiando. Antes de hoy, ni siquiera sabía que fueras tan bueno contando historias. Incluso vi a algunas chicas llorando hace un momento, dijo Kento con voz estridente. Iko escuchó a las chicas a su lado bombardeando a Ai con preguntas. Le preguntaron dónde había estudiado antes, por qué se había transferido justo antes de los exámenes finales, etc. Parecía que desde que Iko había ocupado su tiempo de descanso en la clase anterior, había retrasado su oportunidad de hablar con Ai. También notó que eran los mismos que habían llorado con envidia mientras escuchaban su historia. Ser guapo es natural. No puedo evitarlo. Pero estudiar es diferente, puedes esforzarte y sacar buenas notas, bromeó Iko. ¿Estudiar? Ahórramelo. Apenas entiendo nada. Si me desvío un instante, no tengo ni idea de lo que dice el profesor. Y algunos profesores tienen unas clases demasiado hipnóticas, se quejó Kento. Si no fuera por mi férrea voluntad, ya me habrían convertido en un idiota. Tú, deja de exagerar la fuerza de voluntad. Si de verdad tuvieras mucha fuerza de voluntad, irías a estudiar. Replicó Tetsuya. Lo que sea menos estudiar, me apunto. Declaró Kento con rectitud. Mi familia finalmente me dio dinero para el nuevo juego ayer. ¿Quieres venir a jugar después de la escuela? Preguntó Tetsuya. Sí, un juego nuevo. Kento asintió de inmediato. Lo siento, tengo cosas que hacer estos días, así que no puedo. Iko negó con la cabeza, declinando. Si hubiera sido la semana pasada, sin duda habría accedido. Pero ahora necesitaba encontrar la manera de investigar al cerebro. Aunque la trama no comenzaría hasta dentro de 3 años aproximadamente, no quería pasar 10 años investigando como Aqua, solo para terminar sin información útil. Confiar en métodos de fuerza bruta de bajo nivel, como las pruebas de ADN una por una, es una tarea que consume mucho tiempo, es agotadora y costosa. Solo necesitaba preguntarles al presidente y a su esposa sobre las actividades en las que Ai había participado. Bases de entrenamiento, eventos y cosas por el estilo. ¿No reduciría eso mucho las posibilidades? 10 años deberían ser suficientes para encontrarlos, ¿no? Pero al final del primer episodio, Aqua dijo que el drama de venganza apenas estaba comenzando. En opinión de Iko, eso no significaba que incluso después de 10 años, todavía no había descubierto quién era el cerebro. Se suponía que era médico en su vida pasada, pero actuó como un completo novato. Quizás así fue simplemente como lo planteó el autor original. Tal vez pensó que el protagonista era demasiado joven para escribir de manera convincente. O tal vez, una vez iniciada la trama, el cerebro se revelaría de alguna manera. Después de todo, Iko no conocía la historia posterior. Si hubiera sabido que el médico nunca llegó a deducir quién era el asesino y, peor aún, que el verdadero culpable supuestamente murió en el suicidio de un amante, se habría puesto furioso. Ignorar una laguna tan grande en la línea de tiempo y concluir que la venganza había terminado así como así.
¿Nunca revisó los hechos para confirmar si el supuesto culpable realmente había muerto? ¿Creyendo que el suicidio de una pareja era suficiente para cerrar el caso? El razonamiento era ridículo. Si la mente maestra tuviera siquiera una pizca de afecto por ahí, no habría forma de que hubiera filtrado su paradero. Y si Iko supo eso más tarde, cuando Aqua se enteró de que el culpable en realidad no había muerto, su primera reacción fue de incredulidad, solo para necesitar que otros explicaran un agujero tan obvio en la línea de tiempo, que el hombre que él creía muerto ya se había suicidado antes de que Ai fuera asesinado, y solo entonces empezó a dudar de si sus suposiciones eran ciertas. Si Iko viera más tarde todas las desconcertantes acciones del Dr. Goro, definitivamente concluiría que después de reencarnar como Oshino Aquamarine, el trabajo más adecuado para él sería como payaso en un circo. Porque sus acciones en sí mismas eran una completa broma. Comentario 1. Votar capítulo 15. Iko Xi, 15. Circo. Pero Iko no conocía estos detalles de la trama. Así que asumió que tal vez el autor necesitaba que el protagonista llegara a la escuela secundaria antes de que la historia pudiera desarrollarse adecuadamente. Después de todo, el doctor, un estudiante destacado, reencarnó, y tras la muerte de Ai, no pudo haber un desarrollo real durante el período intermedio. De lo contrario, el protagonista no llegaría a la preparatoria y la trama se volvería pesada. Si Iko hubiera sabido la trama posterior, habría visto que Ai, quien mantuvo desesperadamente su imagen de ídolo perfecta toda su vida, nunca vio escándalos expuestos hasta su muerte. Sin embargo, su hijo biológico, Aqua, difundió la impactante noticia de su nacimiento solo para encubrir el escándalo falso de una amiga. Y aún así, fue solo un escándalo menor. Los defectos de Aqua iban mucho más allá de la falta de inteligencia. Afirmó amar a su madre y juró vengarla. Pero no solo no confirmó la verdadera identidad del asesino, sino que luego destruyó la imagen perfecta de su madre. Él era simplemente un idiota. Después de tantos años en la industria del entretenimiento, ni siquiera podía reunir información presentable para intercambiar por noticias. Era realmente inútil. Incluso si el cerebro detrás de escena finalmente fuera expuesto y deshonrado, aún sería difícil de aceptar. Además, esa bestia era un asesino en serie, no había absolutamente ninguna necesidad de exponer el pasado de Ai. Si Aqua finalmente confió en los secretos de su madre para exponer al cerebro, humillando así al asesino, bien podría encontrar un bloque de tofu y golpearle la cabeza. No era solo incompetencia, también le faltaba conciencia de sí mismo. Era completamente incapaz de asumir tal rol, pero aún así insistía en encargarse de todo solo para terminar en una situación embarazosa tras otra. Incluso los humanos primitivos sabían llamar a sus compañeros para cazar juntos. Olvídate de ser un payaso, él era todo el circo. ¿Iko? Kento lo notó perdido y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? No es nada, solo tengo algunas cosas que atender en casa, respondió Iko casualmente, para disimular su distracción. Qué lástima, dijo Kento con pesar. ¿Estás libre mañana después de la escuela para pasar el rato? En ese momento sonó el timbre para la siguiente clase. No tengo tiempo libre estos días, y tampoco sé si lo tendré más tarde. Cuando lo tenga, te invito, dijo Iko. Sentía que tendría cada vez menos tiempo para pasar con ellos, pero aún necesitaba mantener la amistad en la escuela. Lo dijiste, ¿nos invitarás algún día?, sonrió Tetsuya mientras regresaba a su asiento. Los dos regresaron a sus asientos. Las chicas que estaban rodeando a Ai también regresaron. ¿Hiciste nuevos amigos? Iko escribió en su cuaderno y se lo pasó a Ai. Ai lo leyó y rápidamente escribió una respuesta antes de devolverlo. Decía. Están todos muy entusiasmados. Dijeron que quieren escuchar el resto de la historia. Iko respondió. ¿No sabes ya el resto de la historia? ¿Por qué no se lo contaste? ¿Y qué te parece la nueva escuela? Después de recibirlo, Ai escribió de nuevo y lo pasó. Dijeron que me envidiaban por escuchar historias tuyas. Es solo el primer día, así que todavía no sé mucho. ¿Envidia? Iko no entendía por qué decía eso, pero cambió de tema y preguntó otras cosas. Los dos continuaron intercambiando notas. El tiempo pasó volando. Después de clase, solo dos chicas vinieron a hablar con Ai, mientras Kento y Tetsuya se acercaron a Iko para charlar un rato. Pasó otra clase, y pronto llegó la hora del almuerzo. Cómprame unos trozos de pan y algunas bebidas, le dijo Iko a Kento, que estaba a punto de ir a comprar comida. Como Tetsuya también quería elegir, los dos fueron juntos. Normalmente, los tres se turnaban para comprar el almuerzo.
En la práctica, Kento fue el que más veces fue y Iko el que menos. A estas alturas, la mayoría de la clase ya se había ido a buscar algún lugar donde comer. Ai, sentada a su lado, abrió su vento. Pero las chicas que habían charlado con ella antes no se acercaron. ¿Qué pasó?, preguntó Iko. Nada, simplemente no nos entendimos, dijo Ai con ligereza, abriendo su caja. Eso era una mentira. ¿No conectó? ¿O quizás simplemente no quiere hablar con ellos? Iko recordaba cada palabra que se decía a su alrededor, y ella misma ya lo había dicho. Él esperaba encontrar arroz y guarniciones, pero cuando abrió su vento, en lugar de eso contenía sándwiches. No necesitas muchos amigos, 1 o 2 son suficientes, ofreció Iko, un consuelo superficial y motivador. Estar solo en la escuela siempre es aburrido. ¿De verdad? ¿No te basta con tenerte?, preguntó Ai con naturalidad, dándole un mordisco a su sándwich. Al oír su tono tranquilo, Iko sonrió. Entonces me siento honrada de ser la única amiga de una ídolo genial que brillará como una estrella en el futuro. Después del almuerzo, las clases se reanudaron y el tiempo para charlar disminuyó mientras se concentraban en sus lecciones. Pronto terminaron las clases de la tarde y se prepararon para partir. Ai recogió la tarea que le habían asignado y se preparó para ir a Ichigopro para reunirse con los miembros de su grupo y recibir orientación. Iko dijo que quería observar el entrenamiento, así que fue. Los dos hablaron un poco durante el camino, pero la mayor parte del tiempo caminaron en silencio. Siempre que podía usar su teléfono, Iko buscaba los nombres que le había dado su tío. Los resultados fueron inexistentes o correspondían a personas demasiado mayores y ninguna de ellas encajaba después de su método de eliminación. ¿Realmente hay que esperar hasta el momento adecuado? Después de docenas de búsquedas, Iko suspiró interiormente. Miró a Ai que caminaba a su lado, su chaqueta gris negruzca y sus pantalones largos la hacían parecer poco destacable. Necesitaba aprender a vestirse, esto era demasiado simple. Pero simple significaba no llamar la atención. No era mejor así. Pensamientos contradictorios recorrieron su mente. De camino a Ichigopro, pasaron por tiendas que vendían bocadillos y pasteles. Iko notó que la mirada de Ai se posaba en los dulces. Parecía quererlos, pero no se detuvo a comprarlos. Vamos a comprar algunos y ver. Vamos a conseguir algo. Sin esperar su respuesta, Iko se adelantó y se detuvo en una taiyaki 1. Le pidió al dueño que preparara una bolsa grande. ¿Por qué compras tanto taiyaki?, preguntó Ai con curiosidad, observándolo. Es como si estuvieras acaparando. Para ti. Luego, Iko le pidió al dueño que preparara una bolsa más pequeña por separado, se la entregó a Ai y dijo. Ya que estamos de visita, es bueno llevar algo, especialmente la primera vez. ¿Pero compraste demasiados, no?, preguntó Ai, sosteniendo la bolsa sellada mientras veía a Iko pedirle al dueño de la tienda que apilara el resto en sus brazos. Comentario 1. Votar capítulo 16. Iko Xi, 16. Pista. Después de que Iko terminó de pagar, le pidió al vendedor que levantara la bolsa grande y se la pusiera en los brazos. La enorme bolsa de taiyaki casi le llegaba al cuello. No estoy seguro de cuántas personas tiene la empresa en total. He estado allí varias veces y he visto bastantes, pero no sé la cantidad exacta. Así que es mejor comprar más, respondió Iko con tono inseguro. Pero esto era una mentira. Ya había estado en Ichigopro y sabía exactamente cuántos empleados había. Lo dijo porque tenía un pequeño plan en mente. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Iko notó que Ai solo sostenía la bolsa sellada de taiyaki. Ni siquiera había sacado uno para comer. Inmediatamente sintió que había calculado mal. La próxima vez, no debería dejar que la tienda sellara la comida que quería que comiera. Sin otra opción, Iko caminó hacia adelante, llevando la enorme bolsa de taiyaki, y dijo. Ai, la bolsa de taiyaki que te di está destinada a ser comida ahora. Puedes abrir el paquete y disfrutarlo. Al ver que ella no reaccionaba, añadió. Eres una artista contratada por Ichigopro, y yo soy el sobrino del presidente. En términos generales, eso me convierte en tu futuro jefe. Piensa que es mi invitación. El taiyaki frío no sabe bien, así que cómelo caliente. Taiyaki, gracias. Ai dudó un momento antes de abrir el sello y sacar un trozo envuelto individualmente. Cuidadosamente retiró la última capa del envoltorio, se llevó el taiyaki a los labios y mordió suavemente un pequeño trozo de corteza crujiente junto con el relleno húmedo y dulce de frijoles rojos.
HMPH. El interior aún estaba muy caliente, lo que obligó a Ai a soplar suavemente para enfriar el relleno después de que entró en su boca. La saliva ablandó la corteza, ayudando a reducir el calor del relleno. ¡Qué impaciente! Cargando la bolsa grande, Iko la oyó exhalar y se giró. De inmediato pensó en la lengua de un gato, sensible al calor. Después de un momento, Ai tragó el bocado y dijo con indiferencia. No es, me apresuraste. La corteza no estaba caliente, pero el relleno sí. Por supuesto que el relleno está caliente, está recién horneado, respondió Iko. Entonces vio que su rostro se iluminaba con una sonrisa y sus ojos brillaban de satisfacción mientras disfrutaba del sabor. Iko se sorprendió. Ai realmente se satisfacía con tanta facilidad. Pero claro, aún era joven, solo tenía 12 años. Anhelaba amor y mentía a menudo, pero no carecía de emociones. A su edad, aún ansiaba amar y ser amada. Entonces me dijiste que lo comiera caliente. Ai sintió que se estaba burlando de ella y habló con un dejo de enojo. Pero la irritación se disipó rápidamente. Volvió a soplar el taiyaki, frunció los labios para comprobar la temperatura y luego dio otro pequeño mordisco. La corteza crujiente se mezcló con el dulce y pegajoso relleno de judías rojas, llenándole la boca de aroma. Su expresión una vez más se transformó en una de puro disfrute. Iko quería fotografiar ese momento. En ese momento, ni siquiera sabía qué tipo de sonrisa era sincera o cuál la más encantadora. Pero decidió no hacerlo. Era mejor no arruinar la atmósfera con el sonido del obturador. En Japón, después de un incidente en el que fotografías tomadas en secreto ganaron premios en concursos, se exigió que los teléfonos tuvieran activados permanentemente los sonidos del obturador para evitar fotografías ocultas. Habría otras oportunidades en el futuro. No había necesidad de apresurarse. Así que simplemente siguió caminando, mirando de vez en cuando a Ai mientras ella saboreaba el taiyaki. Su propio rostro mostraba anhelo. Ai, demasiado concentrada en comer, no se dio cuenta de sus miradas hasta que terminó. Cuando finalmente lo vio mirándome, pensó que quizá tenía migajas pegadas en los labios. Se los tocó con el dedo, no encontró nada, y preguntó con curiosidad. Iko-kun, ¿por qué me miras tanto? Iko la miró de nuevo y luego bajó la vista hacia la bolsa de taiyaki que ella tenía en las manos. No dijo lo que pensaba, que quería uno. En cambio, recordó el dicho de que las chicas son más observadoras y decidió ver si Ai podía adivinar sus intenciones. Efectivamente, ella siguió su mirada, notó la bolsa y luego lo miró. Él la miró de reojo y luego volvió a mirar el taiyaki. Ai captó la indirecta. ¿Iko-kun quiere taiyaki? Él asintió. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Intentas hacer una pantomima? Iko negó con la cabeza. Al principio había pensado en escribir en su teléfono, pero tenía las manos ocupadas con la bolsa gigante, así que no le quedó más remedio que hablar. No, solo quería ver si podías descifrarlo sin que yo dijera nada. ¿Eh? Solo nos conocemos desde hace 2 días, ¿no? De repente se dio cuenta de que habían pasado 2 días, aunque ya le parecía mucho más tiempo. ¿Estás poniendo a prueba nuestra comprensión tácita después de solo 2 días? Al mismo tiempo, recordó lo que había dicho antes. Que una primera visita requería un regalo y que no sabía cuántas personas había en la empresa. Pero el taiyaki no era precisamente un regalo apropiado. El tiempo no importa, respondió Iko con naturalidad. ¿Y esa pequeña prueba no demostró que ya tenemos un buen entendimiento tácito? Tus intenciones eran demasiado obvias. Cualquiera lo notaba, dijo Ai con frialdad, por costumbre. Pero en cuanto las palabras salieron de sus labios, se arrepintió. El ambiente había sido tan agradable, pero había usado palabras que creaban distancia. Al notar su resistencia, Iko habló con voz neutra. Tengo muchas ganas de comer taiyaki. Tengo una bolsa enorme en la mano, pero no puedo comer nada. ¿Quién me ayudará? Miró fijamente a Ai. Como ella seguía inmóvil, tuvo que continuar. Ojalá existiera un ídolo, tan brillante como las estrellas, que pudiera ayudar a una pobre alma como yo, atrapada con manos inútiles.